Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para empezar, quiero que se fijen en esto. Yo me acuerdo que la Odisea, Ulises, yo era Telémaco, el que esperaba al padre que volviera, a Ulises, la Ilíada, los viajes hipotéticos algunos, o como el barón Munchausen, me acuerdo, o otros viajes de españoles en América que fundaron eso, lo que hoy se llama la geografía humana, las crónicas de Fernández de Oviedo, las crónicas de los descubrimientos en el Pacífico, pero sobre todo algo muy importante, los libros de caballería. Yo creo que yo tuve la suerte de leer a Amadís de Gaula de muy pequeño, una adaptación para niños. Después leí el auténtico Amadís de Gaula, su hijo Esplandián, las Sergas de Esplandián, y yo creo que los libros de caballería, el Quijote, son los que me llevaron a ese espíritu caballeresco que yo creo que fue el mismo que llamó a muchos de los descubridores en América, porque era el momento de los libros de caballería. Y me quedé enrolado de marinero, y era el que llevaba yo la arpón a proa. El capitán, que era Chilota, cazó casi 40 ballenas, las hinchábamos de aire, les ponían unas banderas y el barco nodriza la recogía, y con ese dinero pude comprarme una cámara de cine. Desembarqué en Iquique, en el norte de Arica, me fui hasta Arica, y de ahí en la frontera con Charaña, la frontera a 4.000 metros de altura con Bolivia, me fui andando hasta La Paz, una gran locura. 3 años de Amazonas, filmé una película que llevé a televisión y dijeron, no, para eso hay películas de archivo mejores, pero en fin, los artículos me valió en Pueblo un premio nacional, y con ese pasaporte de haber hecho ese trabajo me presenté en el Ya, que me acuerdo que hizo ya La Vanguardia de Barcelona y el Correo Español. Fui el gran corresponsal que me mandaron a Siberia. Ya estamos en Siberia, estamos de Moscú en ese tren que iba yo haciendo fotos, y claro, de pronto en Irkutsk, en el lago Baikal, donde Miguel Strogoff, me baja la policía y me dice, usted ha hecho fotos en tal y tal puente, usted es un espía. Nadie me entendía, solo se hablaba ruso. A la cárcel un mes, con un octubre que ya empezaba a hacer un verdadero frío, y de pronto expulsado hacia Mongolia. Pretendí pasar por Gobi a China, vuelto a expulsarme otra vez a Siberia rusa, y de ahí llegué a Najotka. En Najotka un barco hasta Yokohama, y en Yokohama ya un poco con morriña, a mi novia Marisol Asumendi, que vivía en Madrid, le dije, mira Marisol, coge los bártulos y vente a Tokio. Llego a Tokio, me casé en los jesuitas de Tokio, en Sofia University, y pues ya empezó mi viaje de televisión española. Ella me trajo un dinero para alquilar un cameraman, un cámara japonés, que sin cámara ninguna, porque no teníamos, fuimos a Hong Kong, alquilamos una cámara y nos fuimos a Vietnam. Como verán, hay materia de sobra, y esto solo fue el comienzo. Luego vendrá todo aquello en lo que nos van a ilustrar estos maravillosos compañeros suyos, ¿no? Nosotros, aquí en el Ateneo, la agrupación de Geografía, Exploración y Viajes, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y que me honra en presidir, nacimos hace poco. Estamos aquí hace un par de meses, no mucho más, ¿no? ¿Y qué buscamos? Pues promover el conocimiento de la geografía, promover el conocimiento de la exploración clásica y presente, de las culturas del mundo, tanto históricas como actuales. Pero sobre todo buscamos algo de lo que creo que estamos muy escasos en este país, que es poner en valor las contribuciones de descubridores, exploradores y divulgadores españoles de ayer y hoy. Y hoy recordamos a un gran hombre, un mito, a un reportero, a un explorador, a un aventurero. Cualquier adjetivo o calificativo que utilicemos se quedaría corto, y ni siquiera juntándolos a todos seríamos capaces de definir con justicia a Miguel de la Cuadra Salcedo. Por eso quiero, por lo menos, hacer una reflexión personal. En lo que a mí respecta, diría que fue un ejemplo, que fue un referente para generaciones de nosotros, y una enorme motivación para el aprendizaje permanente, para mantenernos despiertos, nuestra curiosidad ante nuevos horizontes, ante aquello
que nos rodeaba y de lo que sabíamos bien poco, ¿no? Por eso, Miguel era clave para enriquecer el saber y la cultura de cada uno, ¿no? Y para conocerle mejor, como he dicho, contamos hoy en este escenario para apreciar su obra, su valentía, su osadía a veces, con compañeros y amigos que van a ilustrar mucho mejor que nadie, desde luego que yo, la figura y méritos de Miguel, ¿no? Si hablamos de los grandes del reporterismo español, hoy nos acompañan auténticas insignes figuras, ¿no? Está Alberto Vázquez Figueroa, Jesús González Green, José Luis Márquez, Tacho Lacalle, Paco Custodio, Evaristo Canete. Y yo me atrevería a decir que junto con probablemente, al menos, quizás me olvide de alguno, pero con Manuel Leguineche, Manolo Alcalá, Carmen Sarmiento y Arturo Pérez Reverte, y por supuesto Miguel, constituían probablemente el Olimpo de la profesión y de la historia de radiotelevisión española, de una radiotelevisión española que muchos añoramos, ¿no? Y de la que también, por supuesto, forman parte algunas figuras de esa historia de radiotelevisión que veo aquí por las primeras filas. Don Pedro Ruiz, buenas noches, que está por ahí, y alguno más, muchos amigos, muchos compañeros, y muchos entrañables seguidores a nivel universitario, a nivel aventurero, de la ruta Quetzal, etc., ¿no? Pero en cualquier caso, gracias a estos y otros profesionales pudimos conocer los españoles de entonces lo que sucedía fuera de nuestras fronteras, ¿no? Desde el lugar mismo donde ocurrían los hechos, que es lo que es el verdadero reporterismo, ¿no? Era un tiempo donde los periódicos, la televisión y la radio eran las únicas fuentes posibles de información, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho, pero el grado de credibilidad que estos hombres y mujeres conseguían es probablemente inigualable, ¿no? También está con nosotros José Javier Etallo, no Otallo, como pone allí, que es presidente de la Asociación Española de Estadísticos de Atletismo. Es decir, Miguel era, y lo sabéis la mayoría de vosotros, un enorme atleta, ¿no? Javier es catedrático y académico de la Real Academia de Doctores de España y promotor del memorial recordando a Miguel, que cada año convoca a atletas españoles en torno a la figura y a los logros deportivos de Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no? Y por si fuera poco, y no lo hemos ensayado, pero en estos momentos creo, aunque lo veo mal por la luz, pero me da la impresión, ¿Sol, eres tú? Bueno, pues ya digo, no lo hemos ensayado, pero ha quedado perfecto. Y os pido a todos un aplauso a Marisol. Marisol, ¿qué tal? Gracias por venir. Es un auténtico placer que estés aquí. Pues sí, contamos también con Marisol y con Sol, su hija, en representación, como no, del propio Miguel, y es una auténtica fortuna y les agradecemos profundamente que nos hayan podido acompañar, ¿no? También en la mesa está nuestra moderadora de hoy, que es Maite Pascual de la Cueva, periodista y reportera de Televisión Española, que nos va a conducir con la ayuda de los aquí presentes por los distintos aspectos y épocas de la vida de Miguel, ¿no? Todo ello acompañado pues, por imágenes, quizás las más emblemáticas que hemos podido recopilar, ¿no? Pero antes de darle la palabra a Miguel, quiero de antemano pedir disculpas si hemos pasado por alto alguna personalidad o algún momento clave o algún hecho clave en la vida de Miguel. Como dije antes, su obra es absolutamente inabarcable y quienes contribuyeron a ella son muchos y merecen todo nuestro reconocimiento. Pero ojalá sirva este acto para mantener la llama viva y que otros muchos profundicen aún más en el legado de Miguel de la Cuadra y Salcedo y Gayarre. Muchas gracias, Maite, cuando quieras. Gracias, Pío. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a vosotros y gracias a la agrupación por acoger esta iniciativa y empezar con fuerza este año con esta iniciativa. Yo creo que vamos a compartir la aventura, lo hemos llamado, ¿no?, la aventura de un reportero universal. Y para empezar, yo creo que antes de que hablen, os puedo decir lo que pienso siempre. No hay nada más joven que un veterano reportero.
porque no nos ha faltado ninguno, es decir, a la llamada. Hay alguno que no ha podido venir, pero la agilidad con la que contestan, te responden, te cuentan lo último que están haciendo, verdaderamente no tiene, sinceramente, parangón con la gente de ahora. Vamos, es que hay que decirlo. Quizá, claro, es que es verdad, quizá no hay nadie más actual que un explorador y quizá necesitamos eso. Sobre todo necesitamos memoria. Necesitamos memoria. Yo creo que, decía, me parece que Godard, ¿no? El cine fabrica memoria, la televisión fabrica olvido. A nosotros no nos gusta que la televisión fabrique olvido, si es que es así. Y estamos aquí para recordar, todos vosotros y todos ustedes, y gracias por venir y por esperarnos estos 15 minutos de antelación. Estamos aquí para recordar, y no recordar en el sentido, bueno, vamos a pensar en alguien, no, en el sentido etimológico de la palabra recordar, que es volver a pasar por nuestro corazón. Esa es un poco la intención que nos convoca aquí, y no solo por Miguel, es un encuentro con Miguel por todos los reporteros y todos los periodistas y todos los aventureros y todos los que como ellos se han jugado la vida y se han dejado la vida para hacer un trabajo que al final es un servicio público, es un trabajo para la ciudadanía, ¿no? Bueno, necesitamos conocer, decía Miguel, lo importante es conocerse a sí mismo. Yo creo que vamos a empezar con una pregunta. Si puede ser muy breve, porque luego entraremos en materia y ya nos contaréis vuestras mutuas conexiones. ¿Qué es para vosotros, quién era para vosotros Miguel? Y sobre todo, ¿qué aprendisteis de Miguel? ¿Qué ha aprendido cada uno? Si se puede resumir en una frase o en una palabra. Alberto, coge el micrófono. Sí. A ver, habrá que abrirlo. Habrá que abrir en algún punto. No, sí funciona. Espera, yo voy a coger este. A ver, intenta con este, tipo Julio Iglesias. ¿Aló? Ahora sí. Pues aparte de ser un gran compañero con el cual viví varias guerras, tuve con él algunas anécdotas muy graciosas, otras no tanto, pero en parte le debo la vida. En cierta ocasión andábamos por el río Paraguay arriba y yo, aquel barco en el que íbamos era una cascaja y yo tenía que llegar a Curitiba porque ahí que tenía que coger un avión y venir a Madrid porque se estrenaba una obra de teatro mía. Y aquello no caminaba y yo llegué a un momento en que le dije, mira, voy a coger un avión de estos que hay de las líneas militares paraguayas para que me lleve a Curitiba. Y Miguel me dice, ¿qué vas? ¿Tú eres el actor acaso en la obra? No. Pues ¿para qué vas a ir? Quédate, quédate. Y yo, total, que me convence para que me quede. Y estábamos aquí en el río y allí como a 1 kilómetro estaba la pista de despegue del avión y el avión era un DC-3 que ya debía ser antiguo antes de la guerra mundial. Entonces estamos mirando y me dice, mira, ahí va tu avión. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no se va, no se va, no se va. ¡Bah! El avión se pega un castañetazo, salimos corriendo, el piloto muerto, el copiloto le faltaba un brazo y 2 o 3 muertos más. Y me dice, Miguel, ¿ves? Lo que te pasa por te hubiera pasado por tener tanta prisa. Tómate las cosas con calma. Luego recuerdo un día, su cumpleaños, su 80 cumpleaños, se celebró un restaurante aquí, se llamaba en la Gran Vía, ¿te acordarás? Y lo noté muy cabizbajo. Digo, ¿qué te pasa, Miguel? Dice, estoy acojonado. Digo, ¿cómo vas tú a estar acojonado, Miguel? Yo te he visto no sé cuántas batallas, hasta el día que te volaron la cámara, la batería de la cámara de un tiro y tú impasible.
Me dice, ay, Albertito, Albertito, una cosa es que nos vinieran pegando tiros para que corriéramos, y bien que corríamos, y otra cosa es que viene un hijo de perra con un bisturí así de grande que me quiere abrir de arriba abajo y hurgarme las válvulas del corazón. Eso sí que acojona. Y digo, pues tienes tu razón, eso sí acojona. Luego había una cosa de él que me ponía muy nervioso. Estuviéramos donde estuviéramos, él tenía que buscar un teléfono para llamar a Sol. Un hombre como él, con aquella pintaza que llevaba, podía, todas las mujeres que lo veían se quedaban así. Él nada, él llamar a Sol, llamar a Sol, llamar a Sol. Así era Miguel de fiel a sus principios, que eras tú. Y luego, aunque no viene a cuento, que el retrato que has hecho es amplísimo y vamos a seguir luego hablando. bueno. Miguel, guárdate algo para después. Es que se trataba de hacer una semblanza pequeña. Y voy a contar una tercera anécdota, que no viene al caso, pero como esta organización se llama... La organización que organiza todo esto. La Agrupación de Geografía, Exploración y Viajes, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, del Ateneo de Madrid. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Yo no sé por qué, siendo muy joven, el primer guión que escribí en mi vida fue por Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Luego la película no se hizo, la hicieron otros, pero yo siempre le estuve muy agradecido por una anécdota que, me perdonarán, no viene al caso, pero es divertida y a mucha gente le servirá de inspiración. En el año 64, yo era corresponsal de La Vanguardia en Río de Janeiro y andaba detrás de una chica preciosa, pero que no había manera de que me hiciera caso. Que estaba así y la chica un día me dice: saca billetes para las cataratas de Iguazú, que la había descubierto Cabeza de Vaca, para tal día, exactamente tal fecha. Yo saco mis billetes, llegamos a Iguazú, en aquel momento no había más que un hotelito de madera allí, cenamos en el hotelito de madera, yo, listo. Sí, no, espérate, ten paciencia, ten paciencia. Entonces se va a la habitación, coge una manta, se la mete debajo del brazo, se ven conmigo y bajamos por unas escaleritas que se bajaba así, que podía romperte la crisma allí de cualquier manera. Y llegamos abajo, ella mira para todos lados, extiende la manta en la hierba, yo ya, paciencia, paciencia. Entonces, al rato, siempre en el mes de marzo o abril, cuando sale la luna llena, las cataratas de Iguazú son como una gran alza enorme, gigantesca, y apareció la luna llena allí, completa. Y entonces, al salir con la espuma, con el agua, se formó un arco iris. Pero, como aquello es tan amplio, el arco iris se convertía en un círculo completo de arco iris. Es el único lugar del mundo donde eso se da. Y esta chica, que sabía exactamente por dónde pasaba ese arco iris, dijo: y ahora aquí, a la luz dentro del arco iris, vamos a hacer el amor. El que quiera una experiencia extraordinaria, que se vaya a Iguazú durante los meses de marzo o abril y aproveche la luna llena. Aquella... Bueno,
Aquella chica se llamaba como Silvia. Habrán comprobado, Alberto. Y mi hija mayor se llama Silvia. Hemos comprobado lo que aprendiste, lo que aprendimos todos de Miguel de la Cuadra, que cuando te dan un micrófono no lo sueltas. Vamos a pasarle el micrófono a José Luis Márquez, hombre de cámara y hombre de pocas palabras, para equilibrar el asunto. ¿Qué es lo que aprendiste de Miguel? Y luego ya contaremos las cosas que os pasaron. Bueno, pues yo... buenas tardes a todos. De Miguel aprendí todo. O sea, a mí Miguel me acogió como si yo era un niño. Yo tenía, ¿qué?, 18 años. Me acogió. Para mí fue el gran maestro del que he aprendido toda esta profesión. Y aparte de ser el gran maestro, para mí fue un gran amigo y compartimos muchísimas horas juntos, demasiados reportajes muy largos, bueno, tan largos como que en 2 reportajes ocupó 10 meses de mi vida. O sea que reportajes largos. Esos ya no nos los dejan hacer ahora. No, eso ya no. O sea, él no hubiera podido, hoy en día no hubiera podido trabajar en la Yo creo que nos vas a contar porque habéis tenido aventuras juntos, como con Tacho, como con el propio Alberto, como con Jesús, como con Paco. Lo vamos a contar luego. Y como con Canete, que está ahí al otro lado. Vamos a intentar pasar el micrófono en cruz. Jesús González Green, nos dices, hay micrófonos por aquí, no sabemos si funcionan, pero vamos a intentarlo. Así, en pocas palabras, tú sí puedes. Bueno, yo creo que Miguel, efectivamente, la importancia que tuvo en televisión es que trajo la imagen. Él vivía en Bogotá, a veces en Venezuela, retratando serpientes y haciendo uno de los trabajos que tenía, porque yo tenía familia allí y lo conocía, era que vendía libros. Y esos libros decían que eran fuertísimos, que aguantaban mucho. Entonces él se asomaba a la oficina de la empresa donde estaba vendiendo y tiraba un par de libros, a lo mejor estaba en el piso 7º, 8º, y bajaba corriendo la escalera y volvía a subir con los libros, pero unos nuevos, que le había cambiado por los nuevos. Y con trabajos de esos, pues conoció a Cebes, que era un cámara americano que filmaba, montaba, editaba y lo hacía todo él. Y Miguel, pues se le ocurrió traérselo aquí a Televisión Española y fue cuando empezaron los reportajes, las noticias con imagen, cosa que no había habido hasta ahora. Eso fue, entre otras cosas, la importancia de Miguel. Eso lo vamos a ver enseguida. Gracias, Jesús. Tacho de la Calle, ¿qué es lo que aprendiste de Miguel? ¿Qué era para ti, Miguel? Bueno, yo de Miguel aprendí una cosa que creo que a nivel de reporterismo es bastante... Creo que es lo más importante para nosotros, que es saber volver del viaje, para luego poderlo contar con las imágenes, con los sonidos. Saber volver, vivo. Saber volver, evidentemente vivo. Evidentemente vivo. Saber Y yo conocí a vivo. Miguel cuando yo tenía aproximadamente 14 o 15 años, que yo trabajaba en un laboratorio fotográfico del Ministerio de Educación y Ciencia, y allí iba Miguel a abastecerse de películas, de carretes de película para los viajes. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho aquello y me dije, bueno, más tarde o más temprano acabaremos trabajando juntos. Allí también participaba Pilar Miró y bastante más gente que luego han sido muy importantes profesionalmente. Y efectivamente, pasados 3 o 4 años, ya empecé yo a trabajar con Miguel, pues siendo un crío. Yo podía tener entonces, pues no sé, 18 años, pues como Márquez, ¿no? Empezábamos todos muy niños, ¿no? Muy niños. Sí, pero aprendí fundamentalmente saber volver de él. Saber volver y poderlo contar. Saber volver. Evaristo Canete, si te haces con un micro, a ver, no sé si nos dices para ti cuál fue la enseñanza. Hola, para mí Miguel, voy a decir poco, fue un profesor y luego un amigo. Y luego un niño. Ya que tienes el micrófono, José Javier Etallo, porque aquí vamos a hablar luego de sus éxitos deportivos, porque Miguel fue primero un deportista, pero para vosotros, los que hacéis el memorial anual con un mérito increíble y una afluencia impresionante, recordando a Miguel, ¿qué aprendisteis de Miguel? ¿Cuál es la enseñanza que transmitís de Miguel?
Yo creo que desde este punto de vista tiene dos caras. Claro, estamos hablando de antes de que empezara, estamos hablando de los primeros años 50. Entonces, es por un lado un lanzador serio, el mejor discóbolo español de la época, y por otro, por lo que es ahora conocido, recordado, que fue la jabalina española, que él ni fue el que se le ocurrió, ni fue el que más lanzó, pero es el que la popularizó, el que lo difundió, el que le dio vida en el mundo entero. O sea que ya en el año 56 amenazaba. Paco Custodio, Francisco Custodio, que estuvo con él primero en el Amazonas y después haciendo esos rallies. ¿Qué aprendiste de él? Pues para mí Miguel, tanto Miguel como Jesús, como Alberto, eran ídolos. Antes de conocerles, eran ídolos porque hacían cosas que me parecían absolutamente increíbles. Y después de conocerles, me parecen aún más ídolos. En el caso de Miguel era ya un ídolo cuadrado al cuadrado. Tuve la suerte de hacer con él un viaje por todo el Amazonas durante 6 meses y acabamos siendo amigos y ya lo seguimos siendo. ¿Qué aprendí yo de Miguel? Pues yo creo que me despertó mucho la curiosidad. Él me parece que tenía curiosidad por todo lo que ignoraba y preguntaba y trataba de averiguar todo lo que pudiera sobre lo que le llamaba la atención. Y yo creo que a lo mejor a mí pues también me afectó así. Gracias, Paco. Yo creo que hay que recordar aquí algo muy importante, que Miguel de la Cuadra, ellos han tenido la suerte de trabajar con él, algunas personas que están en el patio de butacas también, pero fundamentalmente fue el gran maestro de periodistas en este país, de reporteros, porque muchas generaciones de periodistas que estábamos o bien antes en la escuela o en la Facultad de Ciencias de la Información, todos queríamos ser Miguel de la Cuadra Salcedo. Todos queríamos ser Miguel de la Cuadra Salcedo y a todos nos enseñaban con los vídeos de Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero no solamente el magisterio era aquí, era también fuera. Miguel creó un estilo que rompió todas las tendencias. Es muy difícil abarcar, es muy difícil estar entre contarles a ustedes todo lo que tenemos sobre Miguel, ¿no? Que contarles y combinarlo con el testimonio vivo de ellos, ¿no? No se puede definir. Hay grandes reportajes que pueden ustedes ver que están en Televisión Española y en otras televisiones con esas imágenes, ¿no? Pero Miguel fue un atleta, fue un pionero en todo, fue el primero, como decía Jesús, que trajo una cámara y puso una cámara de exteriores en Televisión Española, su propia cámara, y les pidió solamente un magnetofón para grabar. Era intrépido 100%, apasionado viajero y luego, como hemos visto en el primer vídeo, era un hombre con un fundamento cultural en todo lo que hacía, que es lo que también le da un marchamo importante para que podamos estar aquí. Pero vamos a empezar ya a hablar, me temo, de la vida de reporteros, la vida que habéis compartido. Bastantes veces habéis estado juntos incluso en la misma noticia y le vamos a pedir a los Carlos, que nos pongan el fragmento ya de esas segundas aventuras de Miguel de la Cuadra Salcedo, que son las aventuras como periodista, ya como reportero, en este caso en Televisión Española. Les parece, por un principio, ese momento entre encendido y alocado, cuando alguien llega a Televisión Española y dice que quiere viajar y a poco ya le vemos a muchos kilómetros de distancia. Miguel de la Cuadra Salcedo. Con la pequeña cámara de cine que había comprado con su sueldo de ballenero, rodó la célebre escena de la anaconda. Vimos allá a la anaconda y entonces dije, yo tengo que cazarla. Y entonces se enroscó y como estaba bien viva, empezó a constreñir todos los anillos y casi me quitaba la respiración. Clasificando alucinógenos, plantas medicinales, las leyendas y clasificando las flores y las plantas y los frutos en el Museo Goeldi de Belén. Y de ahí nos fuimos a Nepal, Saigón, bueno, llegamos a Indonesia, precisamente a Yakarta, el año de, ¿os acordáis de la película Vivir peligrosamente? Ese año, 1965.
Ya iba embarazada Marisol, pasándolo muy mal. En Nepal fue terrible y ya después fuimos a Jerusalén y un poco eso fue mi primera incursión por Europa del Norte, Siberia, hemos dejado ya atrás América, y ya después en Televisión Española con esos programas ya entré y directamente el siguiente programa me dijeron vete al Congo, donde con los paracaidistas belgas en la toma de Stanleyville pues me tiraron, me dieron una patada, me colgaron el paracaídas y ahí aparecí. Ahí busqué el sagrario de las monjas españolas asesinadas, casi todas eran vasco-navarras, eran de Ugarte Araquil. Enterré a las monjas, le puse la cruz, me traje sus cartas y el sagrario con las formas, me acuerdo porque ese sagrario se abrió en Televisión Española y las dominicas pudieron comulgar aquellas Navidades del 65 con las formas consagradas delante de sus hermanas todavía vivas. Televisión Española quiso mandar, entonces todavía no había salido ningún equipo fuera de España, quiso mandar un equipo y nadie se decidía porque nadie conocía un poco los gajes de ese problema de viajar rápido, sin permisos. Yo me ofrecí a ello. Mis padres habían ido al Amazonas, yo estaba en casa en Madrid con mis hermanos y un día de repente sonó la puerta y apareció un señor con un pasaporte y un billete de avión. Me dijo, mira, he estado con tus padres en Ecuador, en Quito, y tus padres mandan este pasaporte para ti y este billete y te vas pasado mañana a Ecuador. Yo tenía 9 años, no tenía ni idea de nada, no sabía nada. Lo único que sabía es que el viaje era muy largo, que era atravesar todo el Atlántico. Y de repente, pues eso, con 9 años me presenté en Quito, mis padres estaban ahí en el aeropuerto esperándome y de ahí nos cogimos una avioneta y nos fuimos al río Napo, a la selva del Amazonas, donde mi padre llevaba varios meses construyendo una lancha, una barca con 2 canoas, 2 piraguas de 13 metros, hizo una plataforma en medio y ahí hizo una cabaña. Y esa cabaña se convirtió en nuestra casa pues a lo largo de 9 meses. 9 meses que estuvimos recorriendo todo el río Amazonas. Me nombraron primer corresponsal en América. Tuve la suerte el año 67 de estar invitado en Casa de Neruda, en Isla Negra. Y allá hicimos un reportaje sobre el 12 de octubre muy interesante. Tenemos que tener más Barahona de Soto y más Federico García Lorca y más Unamuno. Y fui a hacer otro a León Felipe que me esperaba en México. En el ínterin paso por Lima. En Lima me dicen, hay un guerrillero en Valle Grande que que lo han cogido en la quebrada del Naranjo. Total, fui corriendo y el Che Guevara. Hablo de octubre del 67. Entonces tuve como periodista la primicia de estar allá cuando estuvo en el lavadero del hospital. Hicimos una entrevista al soldado que lo había cogido, que me contaba cómo le había con la ametralladora tirado una ráfaga y uno de los tiros leve, una herida leve en el muslo izquierdo y otra le destrozó el arma al Che Guevara, que gritó, no me mates, soy el Che. Palabras del que le hice la entrevista. Entonces, eso es importante porque Centeno Anaya, el coronel, me dijo, el Che Guevara ha muerto por las heridas recibidas en el combate. Y no fue así, porque el director del hospital, en el cadáver, señalándome el corazón, me dijo, este hombre ha muerto instantáneamente, claro, lo ajusticiaron después. Entonces, todo eso se supo en Televisión Española, mucho antes que en la prensa, y nos dieron un Premio Internacional de la Crítica a Montecarlo, me acuerdo todavía, programa que ha desaparecido del archivo de televisión, desapareció hace muchos años. Hace unos momentos acaba de llegar el hermano de Guevara. ¿Cómo se llama? Roberto Guevara de la Serna. ¿Cuándo se enteró usted de la muerte de su hermano? No me he enterado de tal cosa. ¿Ha visto usted los periódicos? Usted acaba de llegar hace un momento a Santa Cruz. ¿Está visto? Este es otro periódico. Pido perdón a la televisión española y a todo el periodismo en general, pero no voy a hacer absolutamente ninguna declaración hasta que no pueda ver el cadáver que se atribuye como de mi hermano. Pero sus impresiones, ¿qué son? ¿Usted cree que es él? No hay declaración que hacer y le pido nuevamente perdón. Perdón usted, muchas gracias. Televisión Española acaba de hablar con el hermano del Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. La guerra de Kipur, que fue muy importante porque allá pudimos alquilar un coche 4x4 con tracción 4 ruedas y entre los 300 tanques que avanzábamos hacia los sirios, pues nos pararon las bombas con napalm que tiraban los aviones sirios. Yo creo que eso fue una experiencia única. Me acuerdo que iba con Márquez y Verdugo, los 2 cámaras, y tuvimos que salir corriendo para meternos debajo de una alcantarilla por las bombas napalm. Verdugo se quedó atrancado dentro del coche y son, miles de anécdotas que han pasado de la preocupación de entonces con esas cámaras que teníamos, que no son los de ahora, de 16 milímetros, era sacar la película y llegar a Madrid y poderla poner.
Bueno, son muchas historias, ellos las han vivido juntos, pero Marisol, que está aquí, ha mencionado, Miguel, ese momento de 1965, ¿no? Esa película que conocimos todos, el año en el que vivimos peligrosamente, ellos vivieron peligrosamente allí esa aventura, como en la película, ¿no? Y tú embarazada, Marisol. Si os parece, vamos a que comentéis dónde estuvisteis juntos. No lo vamos a hacer ya cronológico. El Yom Kippur, contaba Miguel, que Jesús, tú estabas con Tacho y él estaba con Márquez y con Verdugo. Yo a Verdugo tuve la suerte también de conocerle y trabajar con él, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese famoso vídeo. Estabais en los dos bandos, cada uno en un bando, ¿no? Tú con los egipcios, que fueron los que atacaron, y ahí está esa imagen, bueno, que ustedes habrán visto y si no las pueden ver en nuestros archivos, famosa, cuando te tiran la bomba y dice... Ostras, Pedrín, que se recuerda en los análisis de televisión. ¿Cómo fue aquello? Porque también, si quieres, cuentas tú y luego Márquez nos cuenta y Tacho nos cuenta la retaguardia del frente, ¿no? Donde veías cosas muy, muy fuertes. Y es que la guerra es muy amplia, el sitio de la guerra es un país entero y luego el momento en que suceden las cosas pues es exactamente ese momento y el estar en el sitio y a la hora exacta prácticamente es imposible. Hay pocas filmaciones que haya pasado así. Entonces estábamos con los egipcios cuando de pronto empezaron a caer bombas allí sobre nosotros. Yo el primero, necesitábamos excavar la arena y enterrarnos en la arena, escondernos allí en la arena. Menos Tacho, que sigue con su cámara, sentado a la vista de todos, filmando, y filmó el bombardeo entero. Eso es increíble, porque a los cámaras no les damos la importancia que tiene, porque todo lo que vemos son lo que ellos ven y filman. Entonces ha venido como el anillo al dedo para reivindicar a Tacho esa... Tacho, tú no tenías miedo, no pensaste que te caerían a ti, porque claro, eso es... Lo que pasa es que, bueno, igual que yo, todos. A mí me gustaría, de verdad, aquí hacer un recuerdo notable para los maestros que tuvimos como cámaras, como fue Juan Verdugo, o Roberto Aceves, o Peciña, o José Manuel Alaiz. De todos ellos tratábamos de aprender. Bueno, muchas veces no es tanto el hecho de aprender, sino las circunstancias te obligan a actuar. ¿Qué ocurre? Que con la cámara solamente ves por un ojo, que es el de la cámara, y el otro no lo usas. Entonces, bueno, pues te quedan dos soluciones, o bien esconderte, con lo cual no se ve nada, o seguir haciendo de la manera que puedas seguir haciéndolo. Y efectivamente tuvimos la suerte entre comillas, pero suerte como profesionales, de poder captar aquel momento en imágenes, que estábamos entrevistando además a Vicente Talón, que era otro maestro del periodismo de esas características, en el frente del Sinaí, y bueno, pues efectivamente esas imágenes fueron un poco un hito en ese tipo de periodismo, porque por primera vez, de alguna manera, se veía descaradamente cómo se bombardeaba, cómo caíamos, etcétera. Bueno, es lo que nos tocaba hacer, ¿no? José Luis, vosotros estabais al otro lado con Verdugo, con Miguel. Sí, estábamos en la zona. Y hay imágenes impresionantes como la del... porque a vosotros también os tiraban napalm, no sé si fue allí o en otra guerra, sí, pero os caía el napalm como en la zona como la israelí. Y bueno, a diferencia de ellos estábamos con los más fuertes y pasamos menos miedo. Pero aún así todos sí que lo pasamos. Y bueno, con Miguel todo es miedo, no, todo es locura. Pues porque lo que él comenta ahí del coche de 4x4 que entre los tanques, recuerdo que llegamos a un pueblo, pero probablemente como una hora antes que el ejército israelí. Y cuando nos vieron llegar, todo el mundo salió a la calle levantando los brazos, entregándose a nosotros y nosotros con cara de sorprendido decíamos, no, a nosotros no, si veréis lo que viene por ahí atrás y lo que se espera. Sí, llegabais antes que... Y luego recuerdo una cosa ya más estremecedora, porque eso tiene su puntito de gracia, que vimos un convoy completo de tanques arrasado y bueno, los israelíes buscando por todos los huecos probables gente con vida, ¿no?
para hacer los prisioneros o para lo que se suponga. Y luego está esa imagen de... Espera, y se nos entregó un tipo árabe que había debajo de un carro de combate, abrasado por completo por el napalm, y se nos entregó a nosotros. Entonces, yo lo único que pude pensar, dije, si lleva aquí tanto tiempo callado, este es que con nosotros ve que le salva la vida, o sea, no le van a matar inmediatamente. Bueno, lo cogieron, se lo llevaron y ya no sabemos nada más de este hombre. ¿Firme eso? ¿Cómo? Esa es la imagen que yo te decía que existe de aquel hombre que, además, estás tú con la cámara, llega Miguel y dice, este hombre no, tendría que estar muerto porque estaba absolutamente abrasado, pero estaba vivo y cogido. Espeluznantemente quemado, o sea, era abrasado por completo por el napalm. Y no sé cuánto tiempo llevaré allí. Bueno, los carros de combate llevan rotos como 2 o 3 días, pues 2 o 3 días llevaba allí ese hombre escondido. Si yo decía a Jesús que, bueno, decía Tacho, ¿no? Sobre todo los maestros de cámaras, yo quiero recordar a Michel Vivín, que ha estado aún con un pie en el AVE y todo preparado para venir, estaba anunciado, pero ha tenido un contratiempo importante de un familiar y tuvo o sea, no pudo venir. Y Michel sí ha trabajado también con Alberto, ha trabajado con vosotros, es un cámara sueco, es geógrafo, él trabajó con Ingmar Bergman. Y cuando hablábamos estos días para coordinar este evento, Michel decía, siempre me dice, vosotros no sabéis que todos sabían, al decir todos se refería a la BBC, a la RAI, a las cadenas francesas, todos sabían que vosotros teníais los mejores, que Televisión Española tenía los mejores cámaras y los mejores realizadores y los mejores reporteros. Esto era Vox Populi en aquel momento, años 70, en un momento en el que empezaba el reporterismo y no es que los otros lo hicieran mal, es que en España había una gran escuela que en este caso fue, bueno, confluyó en Televisión Española, ¿no? Y bueno, eso es... Y Vivín, cuéntanos algo, Alberto. Alberto, para mí. Michel Vivín y vuestra... Porque vosotros a veces os encontrasteis... Michel Vivín. Michel Vivín era un hombre increíble, es un hombre increíble. Vivimos varias guerras juntos. ¿Te acuerdas? La peor que vivimos fue la del Chad, que estábamos nosotros 3 y Michel. Michel lo podía sentar en un sitio, había una guerra, caían bombas por todos lados. Y decía, Michel, siéntate ahí y espera. Cogía un libro y se absorbía y caían bombas, ¿no? Hasta que le decía, Michel, que vamos a rodar. Vamos a rodar. Michel es un hombre de una tranquilidad absoluta, pero ahora que estamos hablando, me ha venido a una mente una anécdota con Miguel. Un día andábamos por el Pantanal y yo le digo, mira, una garza juez. Y él, que sabía mucho de la naturaleza, y Miguel sabía mucho de todo, y dice, ¿cómo que una garza juez? No hay ninguna garza juez. Digo, es que es un garzón. Me dijo, vete al papá. Se enfadó mucho. Pues sí, esa guerra, que fue muy dura, la del Chad, ¿te acuerdas? Estaba Michel, y recuerdo que no sabíamos quiénes eran unos ni quiénes eran otros. Aquello era un desastre. Y de repente nos dan el soplo de que en el cementerio de Fort-Lamy, entonces se llamaba todavía Fort-Lamy, había una caseta donde estaban esperando a que se los llevaran los cadáveres de varios legionarios franceses. Cuando se decía, los franceses decían que ellos no estaban en esa guerra. Entonces nos fuimos, nosotros 3 y Michel. Había un muro amarillo y se veía la caseta allí en el centro y un mal olor, estaba todo el cementerio. Empezamos a preguntar quién tenía las llaves de aquella caseta. Hasta que encontramos un tipo que era el del cementerio y no quería darnos la llave. Que de ninguna manera, pero empezamos a ofrecerle dinero y al final nos dio la llave. Entramos, y os acordaréis, había como
5 o 6 burras así, un teniente de la Legión extranjera francesa, un cabo de la Legión extranjera francesa y 5 soldados, 5 legionarios. Pero como hacía tanto calor, les habían echado carbón por encima para absorber los gases. Pero 2 de aquellas burras se habían caído y los cadáveres estaban en el suelo. ¿Te acuerdas? Entonces aquello era un olor y una cosa de lo más horrible del mundo. Y entonces entrábamos a grabar, entraban Mitchell y a grabar, grababan y salían a vomitar. Entrábamos tú y yo, veíamos aquello y salíamos a vomitar. Total, que hicimos un documental en el que se demostraba que Francia estaba interviniendo en la guerra del Chad. Entonces Jesús se fue, cogió el material y se vino rápidamente a Madrid a revelarlo y a proyectar el documental ese. Y tú y yo, con Mitchell, nos fuimos a Guinea-Conakry, que había un follón también en Guinea-Conakry, que luego nada, fue un folloncito de nada. Pero cuando Jesús llegó a Madrid y le entregó el material a Televisión Española, que entonces la dirigía Luis Ángel de la Viuda, que había sido compañero mío en la carrera de periodismo, decidió que no se editaba porque podía enemistarnos con Francia. Y como el documental no se editó, no nos pagaron. ¿Te acuerdas? Que no nos pagaron. Eso es lo que tenía a veces el trabajo. A veces no se emitía y a veces no se pagaba. Hay en los 2 extremos están otros 2 compañeros que con la cámara vivieron sus aventuras con Miguel, más en tiempo ya de recorrida, de dar la vuelta al mundo y Amazonas y demás. Pero yo quería saber, Evaristo y Paco, ¿cuál es el momento de más peligro que habéis vivido vosotros grabando con Miguel de la Cuadra Salcedo? Algo, lo que sea. O el momento de mayor riesgo. Evaristo Canete o Paco. El momento más peligroso. Bueno. Todos. Todos, pero ibas con Miguel y ya sabías a lo que ibas. No sé, no recuerdo ninguno. Había que apartarse cuando te tenías que apartar y cuando te tenías que acercar a donde fuera, acercarte. Pero él te marcaba. Era fácil estar con él. Paco. Bueno, hay que decir que con vosotros a veces es un peligro no rodar, sino volver a Madrid. Porque tú y yo hemos vuelto que no se veía la carretera. Volábamos sobre la carretera, ¿no te acuerdas? Volvíamos de Extremadura una vez. Paco. Bueno, pues yo no tuve la suerte de estar en ningún conflicto bélico con Miguel. El primero en el que estuve fue con Jesús, en El Salvador, en la Guerra Civil de El Salvador. Y con Miguel me tocó cubrir pues, dos Camel Trophy, que de peligroso en este caso no tiene gran cosa. Bueno, es un poco cansado pues, y hay barro y hay mosquitos, pero si te gusta la cosa, pues entonces lo llevas bien. Pero peligroso yo con Miguel no he pasado ningún peligro. Viviste el lado bueno de la paz, ¿no? José Javier Etallo, te pido que... Perdona un momento. Ya te preguntaremos por la parte de deportista, porque aquí hemos entrado en las guerras y me temo que estamos en debate. Un detalle para ver cómo entiende cada uno de los que ha hecho este tipo de filmación. Cuando el bombardeo sobre nosotros, sobre todo sobre Tacho, pues al contarlo los compañeros se molestaban, porque claro, vas a eso, a buscar una situación como esa. Y entonces contado, qué suerte, cabrón, el bombardeo que os ha caído, se considera como una suerte que te hayan caído las bombas encima, ¿no? Vamos a ver.
es que la infinidad de imágenes que podríamos haber traído pues, es enorme. Pero hay una historia que, como está aquí su protagonista, que es José Luis, la historia de Eritrea. Yo no sé si la historia de Eritrea, cuando pasasteis, ¿no?, con la guerrilla desde Sudán y que en principio ibais para unos días, dices tú, un pantalón y una camisa, tuvisteis 3 meses. Miguel tenía, desde que fuimos por primera vez a Etiopía, que hicimos la entrevista al Negus, Haile Selassie. Ah, sí, la última que se le hizo. Sí, la última entrevista que se le hizo, después murió. Ahí ya se le metió en la cabeza que teníamos que ir a Eritrea. Y entonces nos costó años, no nos costó un mes. Seguíamos trabajando nuestro día a día y nos decían en televisión, vais a Bogotá a hacer lo que sea. Nosotros pasábamos por Beirut para ir a Bogotá. ¿Por qué? Porque allí estaba la OLP, hablaba con los de la OLP, tenía buena relación, nos decían, ahora es difícil, estaba muy mal, no se puede ir, y nos íbamos a Bogotá. Volvíamos a Madrid, nos mandaban a Nueva York, pasando por Beirut. Y así continuamente. Y en una ocasión nos íbamos 15 días a Nepal y paramos en Beirut. Y nos dijeron, ¿ahora o nunca? Y bueno, pues ahora. Y nos fuimos, pues eso, pensando en ¿qué? 15, 20 días, 3 meses. Pero 3 meses, o sea, de locura. O sea, yo en mi vida he visto semejante locura. 3 meses andando, 3 meses sin comer. Nos daban un puñado de trigo tostado que te lo echabas al bolsillo, te lo ibas comiendo como pipas. Los ardores de estómago eran horrorosos. El agua, cuando veíamos unas vacas ahí bebiendo en unos charquitos así que había en el suelo, las quitábamos y bebíamos. O sea, es que era una sed horrible. Y recuerdo que un día encontramos un ganadero que llevaba unas vaquitas y una se había lesionado y se la compraron, los guerrilleros se la compraron. La mataron y dijimos, hostia, hoy comemos carne. Y según la mataron, yo recuerdo que con la navaja le rompí la piel y empecé a arrancarle trozos de carne para comer. Porque es que yo tenía un hambre ya que no veía. Adelgazamos como 25 kilos. O sea, no es ninguna tontería, 25 kilos. Miguel se puso en uno de esos días, se puso muy malo, o sea, se puso fatal. Pero tan fatal que yo sentí que se me moría. Yo iba acojonado porque digo, ¿y si se me muere? ¿Qué hago yo aquí con Miguel de la Cuadra Salcedo, Dios mío? Y me acuerdo que venía andando detrás de mí siempre en esos momentos porque tenía una fiebre, unos sudores, estaba malísimo. Claro, allí no había manera de decir, bueno, nos quedamos 3 días en el hotel, a ver qué ocurre y volvemos al trabajo. Allí había que seguir andando. Y es que esas palabras siempre me retumban. Marquecillo, Marquecillo, no me dejes, por favor, no me dejes, por favor. Y yo tenía que hacer de tripas corazón, seguir andando y decir, y este que no se pare, porque como se pare, la hemos jodido aquí. Ese fue tu primer viaje como cámara, sí, no como ayudante o como sonidista de Verdugo, y luego el que te estuviste a punto de morir fuiste tú. Y entonces, bueno, en ese viaje, aparte de toda esa locura, pues una noche caminando íbamos por el borde de un desfiladero y los guerrilleros de poca monta pues no sabían ni por dónde iban. Y se oyó un ruido metálico y yo pensé que se habían caído parte del equipo de un camello. Me incliné hacia mi izquierda para ver qué se podía haber caído. Fui a encender la linterna y me caí de 25 metros de altura al vacío. Bueno, me di un golpe que yo creí que me había reventado. Pero caíste en un trocito de arena, había muchas piedras. Eso es una... Pues no, tuve suerte porque el ruido que yo había oído fue un guerrillero que había caído y el ruido metálico del Kalashnikov al caer contra las piedras. Y entonces había 2-3 metros cuadrados de arena y yo fui a caer ahí. Caí con mi brazo izquierdo, el brazo izquierdo me lo reventé costillas, reventé ojo. Al cabo del año me salió ya pues hernias de disco, o sea, un destrozo. Y así estuve, bueno, el brazo me lo escayolé yo como pude con cinta de cámara. Sí, en la imagen se ve a Miguel cómo te estás colocando la muñeca. Yo me lo arreglé como pude
Y bueno, ahí estuvimos. Y cuando ya conseguimos salir de esos 3 meses de penurias, llegamos a Yemen. En Yemen nos cogieron como prisioneros, nos quitaron los pasaportes. Menos mal que al menos nos metieron en un hotel como prisioneros. Bueno, dentro de lo malo, nos duchábamos y comíamos. Ya nos dejan irnos después de una semana y nos fuimos a Beirut, que era donde teníamos todo nuestro equipaje que habíamos dejado pues, cuando paramos allí. ¿Qué ocurre? Que llegamos a Beirut, es cuando empieza la guerra en Beirut, el mismo día. Marquecillo, tú con ese brazo, ¿tú crees que puedes? Y yo decía, madre mía de mi vida. ¿Y la espalda hecha polvo? A ver, déjame la cámara. Sacamos la cámara, la cogí y dije, pues hombre, pues claro que puedo. Digo, esto ya me duele tanto que ya ni me entero. Pues venga, vamos a la calle. Y entonces estuvimos rodando y Miguel, llegamos al hotel, agarra el teléfono y llama a Televisión. Televisión no tenía ni idea de nosotros. Nos había estado buscando la Cruz Roja. O sea, ni Dios sabía nada de nosotros. Llegamos a Beirut y tampoco llamó. Y llama a Televisión. Oye, estamos en Beirut, que acaba de empezar la guerra, y se oye que dice, sois unos hijos de puta. Mañana aquí los dos. Pero si no hay aviones, los inventáis. Y menos mal que conseguimos meternos en un avión que paró allí de no sé para qué historias, había unas plazas y allí nos metimos. Y llegamos a Madrid. Cuando llegamos a Madrid, yo le digo, mirando por la ventanilla del avión en Barajas, miro así y digo, joder, Miguel, digo, tiene que venir alguien importante aquí, digo, por esa es la movida que hay afuera. Allá está ambulancias, chico. Y dice, a ver, joder. Y era para nosotros, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Los reporteros intrépidos, qué vergüenza. Bueno, hay que decir... Hay que decir que la imagen de José Luis Márquez, después de haberse caído con el pantalón, impacta, ¿eh? Impacta. ¿Ibas a decir algo, Tacho? ¿Alguna otra aventura? Una de las que yo tuve con Miguel, que tuve varias, pero una muy graciosa fue una entrevista que conseguimos con Giscard d'Estaing, pero en el Concorde, en el avión, Congo. Un viaje oficial que hacía el presidente de la República. Y entonces el presidente le pregunta a Miguel, dice, ¿y ustedes en España qué sistema de televisión tienen? Porque claro, los franceses vendían el SECAM a todo el mundo, querían venderlo. Entonces Miguel no se cortó para nada y dice, señor presidente, en la primera cadena tenemos el SECAM y en la segunda el PALM. Y se quedó tan tranquilo. Y después de eso nos tocó hacer Yo estaba cumpliendo el servicio militar y me llama Miguel y me dice, Tacho, hay un terremoto en Managua. Digo, ya, pero estoy cumpliendo el servicio militar y estoy en el cuartel, además yo estaba de guardia. Y dice, ¿cuándo te caduca el pasaporte? Y pues me caduca en el 72, es decir, que estamos en el 73 y yo no puedo salir de viaje. Dice, no importa. Agarró el pasaporte y el 2, que era así, le puso un rabito y era el 4. Y entonces yo que estaba de guardia, le dije al oficial que tenía de guardia, oye, mira, me tengo que ir, que tengo que hacer un trabajo muy importante. Pero esto es rigurosamente cierto, cumpliendo el servicio militar en este país y en aquella época, ¿eh? Me cambié de ropa. Yo estaba en Colmenar, me vine a Madrid, cogimos todo el material y nos fuimos a Managua, en un avión que llevaba plasma para los damnificados. Y ya en Managua hicimos el reportaje del terremoto, nos pilló la segunda sacudida allí, que fue brutal, quemando cadáveres, todo realmente era impresionante. Con Manolo Alcalá, que Manolo Alcalá estaba también con nosotros. Y por fin logramos hacer las imágenes de Anastasio Somoza. Ah, ¿las hiciste tú? Comiéndose sí, comiendo el pollo. El famoso pollo. Y a partir de ahí tuvimos un problema y ya nos sacó Jacobo Zabludowski, porque estábamos sin comer, llevábamos ya casi 11 días. Y nos sacó Jacobo Zabludowski por México con su avión privado. Volvimos a Madrid y le digo en el avión a Miguel, bueno, yo tendré la policía militar esperándome, y entonces a mí me van a llevar detenido y ya está, porque me he fugado del ejército. Y llegamos y no había nadie. No había periodistas, pero para hacernos los reportajes normales. Pero a mí no me detuvo nadie y al final creo que soy de los pocos españoles que ha cumplido el servicio militar. Me he escapado del servicio militar, he vuelto y no me ha ocurrido nada.
La verdad es que hay imágenes sorprendentes que han hecho historia, como esa del dictador Somoza en aquel terremoto que, bueno, tú y él, los dos, lo hicisteis, él estaba comiéndose literalmente una pata de pollo, luego se enfadó mucho, claro, porque esa imagen dio la vuelta al mundo. Luego no sé con quién sería, pero en China, decía Márquez, tardasteis mucho tiempo en ir a Eritrea. Miguel tardó 8 años en poder entrar en China, quería entrar en China, el reportaje es excelente, y consigue... pues a Zhou Enlai le consigue hacer una imagen, no sé con quién iría, tomándose unas pastillas contigo, ¿verdad? Sí, es que están aquí. ¿Cómo fue aquello? Y tomándose las pastillas del corazón, que eso para el... ¿Eso no te acuerdas? Bueno, esa imagen se hizo famosa porque se ha hecho famosa, bueno, aquel reportaje porque era la China comunista total, ¿no? Y vais ahí, Mao Zedong, y vais a saco... Y yo recuerdo que en el reportaje pregunta por el control de natalidad, pregunta... Bueno, y entonces en un momento en el aeropuerto cogéis a Zhou Enlai que estaba tomándose unas pastillas para el corazón, lo cual ya indicaba, o sea, una medicación, ¿no? Y bueno, pues lo hiciste tú, Márquez. Un segundo, padre. Sí, espera, un momentito, esperar, porque es que antes de dar paso al siguiente vídeo quería que José Javier Tallo nos hiciera los récords de... No, sigue. Pues estamos con las guerras. No, sí, solamente iba a decir que de aquel viaje es que lo que más me recuerdo, así que me llamara la atención de aquella época, fue ver una operación de riñón, que le quitaron un riñón o algo. Pero con acupuntura. Con acupuntura, sí, sin anestesia. Le pusieron 2 agujas en no sé dónde... Le empezaron a abrir, el tipo allí hablando, no sé qué, terminan, le quitan no sé qué, le cosen, el tipo se levanta y se va andando a su habitación. Y yo no me lo podía ni creer. Digo, madre mía de mi corazón, viva la acupuntura. Bueno, hay que decir que todas esas imágenes están en el Archivo de Televisión Española, que ha hecho un gran esfuerzo de digitalización. También hay cadenas como ETV que han hecho también una labor intensísima con Miguel. Pero hay que decir también que muchas veces lo que hemos mencionado antes, las imágenes es que el reportaje no salía, directamente lo emitía, en el caso del Polisario, no sé si lo recordáis alguno, el Polisario lo emitió la televisión francesa, en España no se dio. En el caso de Chile, que bueno, ha salido lo de Che, pero en el caso de Chile, que hay una entrevista con Allende que no se encuentra, con la que estudiábamos todos 2 años antes del golpe, y luego él va al Palacio de la Moneda a intentar encontrar las balas con las que se mata Allende. Pero en el caso de Chile tardó 15 años en salir esa imagen porque, bueno, pues era el 73 y tardó 15 años en salir esa imagen, y hay otras que directamente se han perdido. Lo del Che Guevara que han visto ustedes, o que habéis visto en las imágenes, bueno, es que es el primer periodista que reconoce o que enseña o que muestra que el Che Guevara no había caído en un enfrentamiento, como decía el gobierno oficialmente de Bolivia, sino que una bala le atravesó el corazón, es decir, no había sido, o sea, le habían asesinado, ¿no? Entonces, hay muchas exclusivas de Miguel de la Cuadra Salcedo. Él marcó una forma de actuar. Y bueno, yo creo que todos queríamos ser Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo sí puedo contar lo que a mí personalmente me enseñó. Son 2 palabras. Me enseñó, o aprendí de él, que ninguna puerta está del todo cerrada cuando vas a hacer un reportaje y que jamás debes aceptar un no por respuesta. Y eso siempre me dio resultado. Jamás me dieron un no por respuesta. ¿Alguna anécdota más? Porque estáis Chile, claro, es que son muchas y muy intensas. Claro, pues coge el micro este. Evaristo, cuando quieras. Pues me gustaría contar una anécdota de Miguel que no la viví yo, pero me la contó un compañero, Juan Verdugo, que trabajaba mucho con Miguel. Habían salido de viaje, hacía 20 días y habían hecho varios reportajes. Y Juan Verdugo ya le pedía a Miguel, oye Miguel, tenemos que volver a casa porque va a ser el cumpleaños de mi mujer y yo quiero estar ahí, y así que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y Miguel le dijo, bueno, vale, mira, saca todos los bártulos del hotel y me esperas aquí en la calle y yo vendré con un taxi para irnos hacia el aeropuerto. Ah, vale, muy bien. Y además dice, oye, sí, nos tenemos ya que ir a casa porque yo tengo úlcera
necesito leche todos los días y esto es ya muy pesado, ya llevamos mucho tiempo de viaje. No te preocupes, sácalo todo fuera y ahora dentro de un rato paso yo con los taxis. Y al cabo de 2 horas aparece Miguel subido en 2 camellos y dice: «Ala, Verdugo, vamos a subir todo el equipo a los camellos que nos vamos a rodar a los bereberes o a no sé quién». Y dice Verdugo: «Pero oye, ¿y mi úlcera?». Dice: «¿Para qué te crees que he comprado una cabra que va ahí detrás del camello?». Y todos los días le ordeñaba la cabra y le daba medio litro de leche para el amigo Verdugo. En fin. Carrero Blanco, sí. Sí, estamos en la parte periodística, pero es verdad que, recuerda Tacho, él también relató el atentado contra Carrero Blanco. El atentado de Carrero Blanco, pues a mí me pilló. Yo escuché una explosión, yo iba por la calle Serrano con el coche, escuché la explosión y instintivamente pues llevabas, yo creo que todos nosotros llevábamos siempre una cámara, yo llevaba siempre una cámara en el coche. Y entonces me voy corriendo hacia donde veo que hay gente, llego allí y me pongo a filmar una serie de imágenes, logro subir arriba a la terraza que estaban tratando de ver qué había pasado, tratando de levantar algo, y era un coche aplastado, completamente aplastado, del cual extraían unos restos, unas gentes, y me encuentro allí a los 3-4 minutos también con Miguel. Y entonces con Miguel entramos en el portal de enfrente donde se había producido la historia, entramos en el túnel que habían practicado los terroristas y Miguel encontró un papel pequeño en el que ponía Ritos, R-I-T-O-S, Ritos. Se lo entregamos a la policía, unos policías que eran unos bordes, además, porque estaban más nerviosos que nadie. O sea, los más nerviosos de todos eran los policías. Bueno, pues a mí me dio uno de ellos una bofetada porque decía que estaba filmando sin permiso y me guardé la película donde me la tenía que guardar y la entregué luego en Televisión Española. Pues ese papelito de Ritos era, finalmente la policía detectó los forenses que era calle Pajaritos, en Móstoles, que era donde tenían el piso franco los terroristas, con ese papelito. Eso ha salido en algún documental. Entonces esas imágenes que hay del atentado de Carrero Blanco, pues son imágenes que hicimos nosotros también, cada vez que las veáis os acordaréis de Miguel que estuvo ahí conmigo haciéndolo. Como verán ustedes, como veréis, es fascinante las historias de reporteros que se encadenan. Lamentablemente en España no hay un libro, hay un libro francés que hace mucho tiempo, ¿no?, que es de Leblanc y Lencourt, que se llama Los reporteros, y son 100 historias de 100 reporteros, ¿no? Aquí, Alberto, tú has hecho 7 vidas, Miguel escribió en el 78 parte, pero la historia de los reporteros debería estar, no, debería contarse y estar junta. A esto deberían dedicarse facultades, institutos y academias, ¿no?, porque las historias son fascinantes. Vamos a hacer un break para contar que este reportero, el que hizo todo esto, tenía unos récords mundiales y fue olímpico. ¿Cómo que no? Bueno, es que los quitaron, claro. Efectivamente no, se los anularon, ¿no? Pero la primera vez que va a América Miguel de la Cuadra es 1956, que va como estudiante y ya desde entonces hacía lanzamiento de discos, rugby, bueno, también hizo ciclismo, halterofilia y luego esa forma de tirar, que le llamaron a la española, que en el 56 y en el 57 la anularon, ¿no?, porque hizo 20 metros más del lanzamiento de jabalina. Pues la fórmula luego la vais a ver, que lo explica en uno de los vídeos, es muy interesante. Los récords, José Javier, y vuestra admiración, porque tú eres presidente de la Sociedad de Estadística, ¿no?, de Estadísticos de Atletismo, y lleváis muy claramente cuáles son los récords de Miguel de la Cuadra. Sí, bueno, hay mucha mitología que a ver si conseguimos puntualizar un poquito. Desde nuestro punto de vista, lo que decía antes, y ahora hemos retrocedido aún antes de estos reportajes tan remotos. Vámonos a la primera mitad de los años 50. Entonces, para nosotros y para todos, Miguel como atleta tiene 2 facetas. Una como lanzador normal. Él es curioso porque destacó en peso, en disco y en martillo. Ahora es inimaginable semejante cosa. El año 56, por ejemplo, fue campeón de España
en los 3 lanzamientos. En el que menos brilló fue en la jabalina, curiosamente. Pero vamos, desde luego a mitades de los 50 era el mejor discóbolo de España y era indiscutible. En el 56 tenía 24 años. Y eso que decíamos de los no récords mundiales. En el año 56, para que nos situemos, el récord del mundo de jabalina era en 83 metros y pico y el de España eran 63, que lo tenía Pellániz. Entonces, por supuesto, Miguel no lanzaba esas distancias ni de broma. El mérito del invento de la jabalina española no es suyo, es de un vizcaíno, Félix Erauskin, que era un señor del año 7, tenía ya casi 50 años, tuvo una carrera larguísima y este destacaba, aparte de que había sido recordman de España en peso y disco, destacaba en el lanzamiento de barra basca. Fue campeón de España de barra basca en los años 30 y en los años 50, porque era el mejor. Y ese lanzamiento se hace girando. Una barra es más corto que la jabalina, pero se hace con un movimiento rotatorio. Y él pensó que, claro, igual que se hacía con la barra, se podía hacer con la jabalina. Y efectivamente comprobó, no en competición, pero comprobó que lanzaba mucho más por ese procedimiento que con el convencional. Estamos en el año 56, en que a final de año eran las Olimpiadas, eran los Juegos, porque eran en Melbourne, que claro, es como el Mundial de Qatar, va descabalado por que el verano austral pues es en diciembre. Todo iba bien hasta que, claro, a Miguel ya le amenazaba la vena periodística y el septiembre en París, en una competición, pues fue y lanzó por este procedimiento ante el estupor de todo el mundo. O sea que nos descubrió el truco, lanzó 66 y pico, a lo cual no se había acercado él jamás, habría batido el récord de España y, claro, suscitó una revolución completa. ¿Cuál fue el problema? Que, claro, al mes siguiente habían prohibido el estilo español. ¿Por qué razón? Pues la oficial, por supuesto, fue que era un peligro, porque se imagina un señor con una jabalina lanzando por ese procedimiento y todo el mundo se pregunta a dónde va a ir a parar la jabalina y a quién va a ensartar, que a veces ha habido casos con el procedimiento normal, pues no digamos si lanzamos de esa manera. Entonces cambiaron el reglamento rápidamente diciendo que en ningún momento se podía situar el lanzador en sentido contrario al lanzamiento, con lo cual impedía girar, claro. Claro, Erauskin, como era muy listo, pues al día siguiente ya había modificado el asunto para ajustarse al nuevo reglamento, pero dijeron que por supuesto que ni hablar. Erauskin lanzó mucho más que Miguel por este procedimiento. El mes siguiente, en octubre, pasó de los 80 metros, se acercó al récord del mundo, y eso en competición, y en entrenamientos lanzaron más de 90. Por supuesto, ahí sí, mucho más allá del récord del mundo, pero en un entrenamiento, o sea que eso, claro está que no vale. Para entonces habían prohibido el procedimiento, con lo cual nos impedían, claro, pues suscitar esa revolución en los Juegos en Melbourne en diciembre, lo cual dio lo mismo, porque como todos ustedes saben, no fuimos a Melbourne en protesta por la invasión soviética de Hungría. Parece que estamos siempre igual, ¿verdad? Pues España no fue, como no fueron otros países, no fue Suiza, por ejemplo. O sea que en aquellos tiempos la represalia al agresor era que los demás no iban, no que se le echaba al agresor. Total, que no pasó nada. No perdimos esa supuesta medalla porque es que no fuimos directamente. Él sí consiguió ser olímpico luego en el 60, en disco, que era en Roma, que era su lanzamiento de verdad. Ahí sí que estuvo en Roma. Y al poco fue a los Juegos Iberoamericanos en Santiago de Chile. Ahí sí quedó cuarto en disco y ahí se acabó su carrera atlética, porque ya de Chile, como todos saben, se fue a la Isla de Pascua y ya empezó su otra vida. Y ya pasamos. Luego se hizo arponero en un ballenero, que es lo que hemos contado al principio. Asombró a los indios en el Amazonas, que claro, cazaban con una especie de jabalina y claro, los dejó asombrados porque él lanzaba el triple que ellos. Y decía, si los que cazamos así somos nosotros desde hace miles de años, ¿qué viene este blanco aquí? Y lanza mucho más y caza mucho más que nosotros.
Lo que hay que decir es que ellos promueven un memorial cada año en el aniversario del fallecimiento de Miguel, que hace 6 años y 4 meses que falleció. En el aniversario justo ellos promueven un memorial donde participan atletas españoles, corredores de primera línea, veteranos veteranísimos, su hermano Stanis, que lanza el peso. Y hay una cosa que a mí me fascinó cuando me enteré que la pasión de Miguel, cuando en su momento deportista, era tal que quiso ir a Olimpia con su hermano. No sé si ha venido Stanislao, no sé si está por aquí, pero Marisol lo sabrá. Quiso ir a Olimpia con su hermano y se fueron los dos en una Vespa y entrenaban por la noche en el Estadio Olímpico. Porque, claro, el día no les dejaban, pero por la noche estaban tirando, se fueron en una Vespa desde Vizcaya hasta Olimpia. Esa forma de tirar, de lanzar la jabalina, yo creo que el mejor que nos la puede explicar es el propio Miguel. Lo tenemos en vídeo. Cuando queráis, Carlos. La tirábamos siempre con agua. Yo me acuerdo que Erauski la ponía así, se agachaba, cogía agua, ponía así, a veces con jabón también, ¿ya te acuerdas? Con un poco de jabón. Para que resbale la y entonces se buscaba el centro de gravedad, ahí se le ponía el dedo así, ¿te acuerdas? Sí, y entonces era como un vals, era uno así, otra vuelta, 1, 2 y 3, y entonces se tiraba así, levantando el brazo por encima del hombro. Hombre, yo no me acuerdo ya cuánto pesaba, pero se lanzaba 60 metros, 58, tirábamos y fuimos campeones de España. El programa de Ruta Quetzal es un programa que nace el año 79 y es una suma de coincidencias. En una entrevista con Su Majestad el Rey de España, en la que además estaban en una cena, pues me acuerdo, Raniero, Grace Kelly, Simeón de Bulgaria, 7 personas. Me dijo, hombre, Miguel, dentro de unos años, estoy hablando del año 78, va a haber el 1992 y habría que hacer con esa excusa que los jóvenes de Iberoamérica pues se conocieran más y qué se podía hacer, preséntame un programa. Y entonces se me ocurrió algo que desde pequeño pues yo había estado viviendo. Teníamos una casa en Hendaya, seguimos teniéndola en la playa de Hendaya, y entonces allá, cuando yo tenía 10, 12, 15 años, 18, 20 años, casi siempre, los viernes iba a tomar chocolate en una especie de terraza que teníamos. Juan Zaragüeta, el gran filósofo que había estudiado y había sido profesor en Lovaina, y Javier Zubiri. Y entonces me acordaba que hablaban de un viaje que se hizo en 1934 con estudiantes y profesores, un viaje de estudios, en un barco, se llamó Crucero por el Mediterráneo. El primer premio que dieron al mejor diario que se publicó era de un estudiante de 20 años que fue en el viaje, que se llama Julián Marías, el gran filósofo. Ortega y Gasset daba conferencias gratis para con ese dinero que se pudiera hacer el viaje, había becas, medias becas, pero la idea era que ese viaje de estudios por todo el Mediterráneo impactó a la Ilustración española de aquella época. García Morente, grandes arquitectos, Chueca, Garrigues Walker, que fueron en ese viaje, siempre hablaban de aquel viaje y de la unión que entre todos había hecho el viaje. Entonces dije, hombre, yo que he estado en América, que he visto la Universidad de Puerto Rico, que he estado en el Amazonas, que eso, juntando eso y juntando esta idea, se puede hacer. ¿Por qué no hacemos los 4 viajes de Colón en un barco? Y empecé a escribir y presenté el programa. Todos los ministerios de educación de todos los países de Iberoamérica seleccionaron a los mejores estudiantes, que les daban una beca para venir a España, recorrer un mes España y después recorrer un mes América con cualquier excusa de cualquier descubrimiento o de cualquier otra intención. Pues, Pío, no sé qué te parece, pero me parece que esta es una de los testimonios, ¿no?, que nos resultaba interesante que conocierais, porque precisamente en esta casa, en el Ateneo, ¿no?, saber que el fundamento de aquellos viajes que ideó Miguel de la Cuadra, como cuenta, que le pidieron, pero que el fundamento era un viaje de 1964, ¿no?, en el que Ortega y Gasset daba conferencias gratis para poder financiarlo, y que fue por el Mediterráneo, y que Javier Zubiri y filósofos de esa categoría estaban involucrados en esto, da la idea de cómo Miguel todo lo que hacía, ¿no?, es un poco como dice Arguiñano, ¿no?, con fundamento y con una base cultural, con una base muy sólida, además de su
su honda raigambre navarro y vasca, ¿no? Porque él nace en Madrid, pero es vizcaíno y navarro, como dice él, ¿no? Vascón. La honda historia de su familia, ¿no? Hay antepasados que estuvieron en la institución libre de enseñanza. Su abuelo fue un psiquiatra famoso que estudió en Heidelberg. De hecho, además, coincide, hicimos un encuentro sobre Jesús Hermida y coincide en un punto. El abuelo de Miguel trató a Juan Ramón Jiménez con Hermida. ¿Te acuerdas? Jesús estuvo en ese encuentro. Descubrimos que Jesús Hermida con 20 años había llevado el féretro de Juan Ramón Jiménez. Es decir, todo hay un pozo cultural del propio Miguel de la Cuadra Salcedo que nos lleva a entender que toda su vida nació de los libros. Y al principio, si vosotros habéis visto el comienzo del reportaje, cuando él dice que se identifica con Telémaco, que él es el hijo, ¿no?, de Ulises, es muy homérico, es verdad que lo suyo es una epopeya, pero que siempre está esperando a su padre muerto. El padre Miguel es un hijo póstumo, es decir, en el sentido de que él no llega a conocer a su padre, que muere en el frente de la Guerra Civil Española. Y ahí hay una historia que yo he leído, no sé por qué no me podéis corroborar, pero que hay un momento que no puede soportar eso y Miguel entra en una noche de relámpagos, truenos y lluvia, entra en el cementerio, abre la tumba y eso está contado. Marisol, no sé si tú tienes alguna referencia, y cuenta el periodista que la entrevista, que le muestra, él lleva un trozo de hueso de su padre y dice que eso lo lleva lo llevaba porque le da fuerza, ¿no? Bueno, la historia de cómo empieza el Ruta Quetzal o Aventura 92 es fascinante porque vemos que tiene un sustrato en la cultura y en la política de este país. Y bueno, ahí se puede decir mucho. Vosotros, Paco Custodio y tú, más los que estuvisteis, y tú, Evaristo Canete, fuisteis los que estuvisteis más en esa época. Iba a venir Paco García Nobel, que estuvo dirigiendo los documentales, no ha podido venir, pero está con nosotros. Vosotros ya no hicisteis nada de lo que son los viajes. Evaristo dio la vuelta al mundo. Una de las vueltas al mundo es que daría Miguel, ¿no? ¿Cuál fue aquella? Fuimos a Indonesia, a Nueva Guinea, Papúa, a hacer un documental, fue en el año 80, a una tribu que vivía, los danis, que vivían en la Edad de Piedra. Y con Miguel se tenía mucha suerte. Ya era un privilegio trabajar con él, pero encima tenía suerte y como cámara buscaba unas imágenes que te podías lucir. Entonces llegamos a la tribu esta, Yayapura, nos metimos en la tribu con tan buena o tan mala suerte que se había muerto el jefe de la tribu. El jefe de la tribu había dejado 25 mujeres que las heredaba el hijo, incluida la madre del hijo también, y bueno, pues estaban de fiesta, de luto, pero de fiesta. Y la fiesta era, los súbditos le llevaban un cerdo, porque el cerdo allí se movía por las calles, era uno más, había niños y cerdos, con perdón. Y bueno, y el hijo tenía que matarlos a flechazos. En agradecimiento mataba. Y entonces, mientras tanto, estaban montando una especie de trono, una especie de monumento, y trajeron al rey, casi momificado, se había muerto el día anterior, pero ya estaba el hombre. Y lo pusieron, bueno, vinieron una procesión, lo subieron allá arriba, un trono de troncos y, bueno, subieron al cadáver allí y me dice Miguel, te quejarás, ¿eh? Vaya imágenes que tienes. Y digo, pues hombre, ya puestos, podías haberlo puesto cara al sol porque este señor era oscuro y está en contra y, bueno, es un poquito difícil. Dice, ¿quieres que le volvamos? Y dije, de bueno. Veo que el hombre se va al hijo, que había el heredero, que estaba tirando flechas, y le dice, papi, y dice, total, que al ratito, como 50 o 60 tíos, empiezan a darle la vuelta a aquel, pum, 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 y me lo ponen a favor. Y viene y dice, ¿estás contento? Hombre, gracias. Así era Miguel, conseguía absolutamente todo. ¿Tú quieres contar algo? Que es tu Tacho, ¿no? Tacho, ¿querías tú? No, aquí tienes uno, Tacho. Bueno, a mí me gustaría
deciros que, por ejemplo, Evaristo Canete fue el autor de las imágenes esas tan emocionantes y tan formidables de la niña aquella en Colombia que se estaba ahogando, y Evaristo fue el que estuvo con ella todas las horas hasta que acabó. Él fue el autor de esas imágenes, que realmente fue una lección magistral para todos nosotros de lo que es hacer periodismo de verdad, periodismo auténtico. Eso lo hizo Evaristo, que es de las personas más modestas que existen en el mundo, y realmente para mí tiene un mérito formidable ese anonimato que él quiere mantener siempre. Hay que decir que todos son extraordinarios, pero que José Luis Márquez también fue la única cámara que estaba en la plaza de Tiananmen cuando entraron los tanques. Y que Jesús González Green, aparte de su vida de reportero, hizo un España-América en globo, ¿no? Pequeñas cosas. ¿Eh? Con los vientos al revés. Sí. Dice Tacho que con los vientos al revés. Bueno. No, es que es fácil. El atravesar el Atlántico lo han atravesado ya 10, 15 veces. A altura, con la corriente del chorro, 8.000 metros. Ahí hay un problema de frío y de falta de oxígeno. Pero el ir con los vientos que descubrieron los conquistadores y los españoles y portugueses a baja altura, con los vientos alisios, pues eso no se había hecho nunca, y las 3 veces que se intentó, pues fallaron. Y entonces nosotros lo hicimos para celebrar el 5º centenario. El primer acto del 5º centenario fue la travesía en globo de Tomás Feliu y mía. Y la verdad es que no sé cómo se hizo, porque luego ha habido últimamente libros de meteorólogos que dicen que es imposible, que no se puede hacer, porque está lleno de meteoros, que los meteoros son la lluvia, el viento, y que en un sitio o en otro pues te para el vuelo y no se puede hacer. Pues como los primeros que cruzaron el Atlántico, que ahí yo os invito en la agrupación a tener una parte de aviación, porque es fascinante la historia de la aviación española, ¿no? Sí. Y los pioneros, los primeros que cruzaron el Atlántico en un avión, que por cierto era descapotable y de cartón piedra, no, pero no se han equivocado. Eran españoles. Los meteorólogos no se han equivocado. Es que no se puede hacer. No, y que como lo hicimos en globo. Pero digo que yo estoy hablando del avión. Yo estoy hablando del avión, estoy hablando del Plus Ultra en 1926. Y bueno, lo que pasa es que no lo hemos sabido contar, ¿no? Luego era Lindbergh, el americano, eran 3.500 kilómetros y los españoles eran 10.600. Ahora, eso sí, los españoles se pararon, que además es una historia muy interesante, otro día la contaremos, porque es cada uno, el piloto, el copiloto y el mecánico, y cada uno representaba una de las partes que se enfrentaron a la Guerra Civil Española. Es muy curioso porque escribieron un libro juntos, ¿no? Es fascinante, pero no lo contamos. Ellos sí se quedaban, cada vez que llegaban a un punto, se quedaban 2 meses haciendo fiesta, ¿no? Los americanos no, los americanos, Lindbergh lo hizo en un momento y luego le dieron publicidad. Bueno, oye, perdona, es que tengo unos audífono que no oigo absolutamente nada. Tú solo oyes en el aire, Green, en el aire lo escuchas todo, no te preocupes. Si es que ya a Jesús le conocí precisamente haciendo esos primeros pasos de la aviación española. Yo creo que alguien querrá preguntar algo y me gustaría que interviniera, y nos gustaría que intervinieran algunos de los compañeros y de los amigos y de los comunicadores que están aquí en el patio butacas. Vamos, si os parece, a poner una parte que resume un poquito esto que hemos estado contando, y luego nos quedará así un poquito de tiempo hay muchas historias para comentar alguna de ellas. Hay 2 cosas, un montaje de lo que era Miguel y un último testimonio que a Pío Cabanillas y a mí nos ha gustado mucho, porque es la definición, esta es una agrupación de geografía, aventura y viajes, es la definición de lo que él considera el viaje, y me parece que es una definición definitiva. Cuando queráis, Carlos. ¡Hey! ¡Hacia una!
Ay, espera, que me he quedado enganchado aquí con el... Un momento. Joder, no, me he hecho un poco en la rodilla. Un poco, bueno, oye, yo me tengo que sacar, no puedo con la mochila, ¿eh? Miguel de la Cuadra Salcedo, desde la ciudad más antigua del mundo, la ciudad de Mohenjo-Daro, a orillas del río Indo en Pakistán. En este momento están pasando los tanques que han iniciado una retirada. Las tropas sirias vienen detrás y ahora se han dado la vuelta. Miguel de la Cuadra Salcedo para Toda Plana desde el Cerro de Guadalupe. El equipo de A Toda Plana, Miguel de la Cuadra Salcedo y Mariano Torralba, desde la Bahía de Bengala. Estamos camino de la isla de Mampura. Miguel Cuadra Salcedo desde Valle Grande para Televisión Española. Estamos en una base militar de Al-Fat, al sur del Líbano. Esta base de los fedayines está en continuo estado de alerta. El explorador, el arponero, el atleta, el Quijote, el investigador, el aventurero, el reportero, todos son Miguel de la Cuadra Salcedo, aunque en su pasaporte solo figura una profesión. Giróvago, era de las reglas de San Benito. Miren ustedes qué significa, giróvago. Yo creo que el viaje es una forma de cultura muy importante y yo diría que es obligatorio en todo hombre hacer un viaje iniciático. En la época lo hacen todas las culturas primitivas, lo hacen los indígenas, los esquimales, los griegos lo hacían, ese viaje iniciático después de la pubertad, antes de entrar en la época madura. Es un viaje que uno tiene que hacer solo, tiene que aprender, como decía Sócrates, olvidando todo lo que sabe y volver a aprender en el viaje. Y uno tiene que saber que siempre aprender algo nuevo, porque el que cambia es uno. Aunque uno vuelva al mismo sitio, cambia los ojos. Bueno. Hay algo aquí que creo que es muy importante, ¿no? Hemos estado escuchando increíbles anécdotas. Yo estaba fascinado, algunas me las han contado ellos mismos, otras veces las he escuchado de otras bocas, ¿no? Pero creo que hay un elemento fundamental en el mensaje que yo creo que queremos trasladar hoy, ¿no? Miguel no era un aventurero en el sentido de osadía, en el sentido solamente físico, en el sentido de valentía. Yo creo que es una filosofía lo que está detrás de él, una filosofía de vida y una filosofía de actuación personal. Decíamos al principio que era un hombre de una vastísima cultura, y lo era, Aparte de tener esa cultura, era una cultura puesta en práctica. Es decir, cuando leía los clásicos, los leía ya con un sentido y con un fin. Y luego, toda esta idea del viaje iniciático la entendí, o la entiendo, como trasladarnos lo fundamental que significa el viaje como proceso fundamental de la educación personal de cada uno de nosotros. El que no viaje no es un sabio, llamémoslo en términos clásicos, en términos griegos, ¿no? Por eso, lo único en lo que no estoy de acuerdo de todo lo que ha dicho es atribuirse a sí mismo ese término de giróvago. Giróvago es aquel que vaga por la tierra sin un destino y sin un propósito, en definitiva. Yo creo que es exactamente lo contrario de lo que él ha hecho. Ha ido en busca del conocimiento, ha ido en busca de la verdad y, sobre todo, con la enorme ambición de querer transmitirla a todos nosotros. Ese era su propósito, lo reconozca o no. Y yo quería ahora hacer... Don Pedro, ¿está usted por ahí? Es que no le veo. ¿Te importa venir aquí? Pedro Ruiz. Hay otras personas que a lo mejor no han tenido una relación directa con Miguel, pero que creo que nos puede ayudar... Buenas noches. Nos puede ayudar mucho a entender lo que es la televisión que predicaba Miguel, lo que significaba ese comportamiento, lo que significaba esa manera de hacer periodismo y, en cierta forma, la joya que no debemos perder. No sé, Pedro, ¿cómo lo ves? Bueno, gracias a todos los presentes, que sois una prolongación, y no digo una copia, sino originales también de Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo quiero agradeceros a todos el ejemplo que dejáis, el ejemplo de bondad, el ejemplo de esfuerzo, el ejemplo de conciencia, de autoridad, porque cada uno de vosotros, incluido naturalmente Miguel, se lanzó en busca de un sueño y después se compró una cámara.
Primero el sueño y luego la cámara. Hoy en día estamos en una televisión donde primero se compran la cámara y encuentran el sueño por el camino. Por lo tanto, todo eso que habéis hecho se queda para nuestra alegría, para nuestro conocimiento, y os agradezco el esfuerzo, la presencia aquí, a la familia de Miguel, por supuesto. Vivimos en la misma urbanización donde nos encontramos. Gracias por vuestra bondad, gracias por la autoridad y por el legado que nos dejáis. La televisión que habéis hecho es una televisión que espero que se recupere. Así que volved a ser jóvenes, empezad de nuevo. Gracias. Gracias. No te escapes, no te escapes. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú cómo le veías a él? ¿Cómo veías a Miguel cuando empezabas en televisión? Yo le veía, yo era un niño, me llevaba pues 10 años o más o menos, ¿no? Y le veía como alguien muy osado, muy atrevido, pero con fundamento, la lectura de los clásicos, su propio estímulo, su deseo de enseñar. Yo vengo de una familia muy sencilla, mi padre era chofer particular, no había viajado nunca, y cuando empecé a hacerlo empecé a entender que, como se decía al final, ese viaje iniciático te enseña a ir desnudo de prejuicios y aprendiendo otras cosas. Así que me parecía un ser inalcanzable. Luego, cuando he charlado con él, que no ha sido demasiadas veces, sobre todo me pareció una cosa que destaco: bondadoso. Y creo que en este mundo solo hay que admirar, por lo menos ese es mi estilo, dos asuntos, por este orden: la bondad y el talento. La bondad primero. Gracias, Pedro. Quédate aquí si quieres con nosotros. Gracias, Pedro. Ángel, no sé dónde andas. Uno de los grandes realizadores de este país. ¿Estás por aquí? Vente para acá. Ángel Navarro es el realizador del último reportaje que se hizo sobre Miguel, también es la última entrevista. Sí, buenas tardes. Televisión Española, en el programa Crónicas, se llama El reportero que todos quisimos ser. Sí. El programa. Nada, comentaros que en el año 91 tuve la suerte de compartir viaje con Paco Custodio y con Miguel de la Cuadra en Tanzania, Burundi. Allí le conocí y él me comentó que a él le impresionaba mucho en este mundo el pueblo inuit de Groenlandia, lo que eran los esquimales. Entonces aquello se me quedó a mí grabado. Digo, ¿cómo puede ser que Miguel diga que para él era tan importante el pueblo más ingenioso, más creativo del planeta, el pueblo inuit? Total, que presenté un proyecto en Televisión Española, me lo aprobaron y nos dieron el premio del Festival de Montecarlo al mejor documental de naturaleza. Entonces, yo le llamé a Miguel y le digo, Miguel, quiero compartir este premio contigo, digo, porque tú fuiste el que hace muchos años me diste la idea. Pero yo a Miguel le vi muy triste, le vi muy preocupado. Recientemente había tenido la operación en Francia, en el Pompidou, y yo le veía triste. Entonces yo ofrecí en Televisión Española hacer este reportaje, un reportaje homenaje a Miguel de la Cuadra, y que tuviera el reconocimiento que Televisión Española no le estaba dando. Un personaje tan importante, un protagonista tan importante de Televisión Española había sido olvidado, había sido dejado de lado ya. Entonces fue muy importante que se hiciera este reportaje, que era Juancho Vidal, el guionista que aparece con él, y gracias a ese reportaje del año 2015 volvió otra vez a la actualidad. Le nombraron profesor honoris causa en la Universidad de Navarra, la Academia de Televisión le dio también un homenaje, es decir, tuvo bastantes reconocimientos antes de su fallecimiento. Entonces, para mí es un orgullo haberle ayudado a Miguel a recuperar otra vez ese prestigio que dio a Televisión Española en todo el mundo. Nada más. Sí. Gracias. Es cierto. Lo que Ángel no sabe, y ustedes tampoco, es que uno de los proyectos que tenemos en la agrupación es precisamente volver a la tierra inuit con Ramón Larramendi, que es uno de nuestros miembros, porque en esa zona, especialmente en lo que es al norte de Thule y en la zona de Groenlandia, es donde se conjugan tres elementos claves ahora mismo o que expresan el futuro de nuestro planeta. La última gran colonia de osos polares, desde el punto de vista animal, la última gran tribu o raza, como queramos llamar, de los hielos, que son los inuit, desde el punto de vista antropológico, y también los últimos o los glaciares más importantes para el estudio real del cambio climático en el planeta. La idea de Ramón y de la propia agrupación es de crear una patrulla permanente por los hielos que sería puesta en práctica o que sería llevada por los propios inuit, con lo que les daríamos a ellos también un sentido a su vida,
y que recorrería más o menos las zonas en las que confluyen estos tres elementos e informaría al respecto. Ojalá lo podamos hacer y, aunque nunca se deba dar de dinero, cualquiera que conozca quién nos puede financiar, pues lo agradeceríamos muchísimo, ¿no? Y ya por último, no sé si alguien se atreverá, pero a mí me gustaría, si es que hay alguien en el público que haya hecho la ruta Quetzal y que se atreva a salir aquí a contarnos su experiencia, y si no es así, o también, si hay algún estudiante joven que nos diera un poco la imagen de lo que él pensaba, o de lo que él cree que es, o de lo que ha tenido siempre en mente que era Miguel de la Cuadra Salcedo. ¿Se atreve alguien con la ruta? Por favor, ¿puedes venir? Hola, buenas noches. Presentaros y adelante. Os presento a dos herederos de Miguel. Yo me considero un hijo suyo, es como mi segundo padre, y Nano. No, y para mí, soy Fernando Nano, que también fui participante de la Quetzal en el 2008. Para mí Miguel siempre fue mi mentor. De hecho, lo conocí como rutero, luego tuve la suerte de volver a trabajar a la ruta Quetzal. Me acuerdo siempre que cuando me recibió me preguntó por el nombre que le daban los judíos a Sevilla, que le sorprendió que lo supiera, era historiador. Descubrí, siempre mi vocación fue la historia, pero con él descubrí que realmente el conocer y poner en valor todas estas historias que él también nos transmitía era dar vida y dar voz a todos esos pueblos. Y a partir de ahí, que siempre me marcó, fue mi mentor, fue un segundo padre, como tú bien has dicho. Hemos seguido intentando mantener vivo su legado, que además me acuerdo que cuando falleció Miguel y estábamos en el cementerio que fuimos, tú estabas grabando a los ruteros y nos preguntaste qué había significado Miguel para nosotros y qué pasaba a partir de ahora. Y yo te dije, y lo sigo manteniendo con cada fibra de mi ser, que realmente ese momento a mí me parecía, desde luego, muy triste por lo que había significado en nuestra vida, pero también en cierto modo bonito en el sentido de que su legado, lo que él nos intentó transmitir a todos, por primera vez, de verdad teníamos que luchar por ese legado todos, dar un paso adelante y mantener vivo su recuerdo, su imagen, su espíritu y transmitirlo a los jóvenes de la misma forma que él consiguió transmitírnoslo a nosotros. Así que por ese sueño seguiremos luchando, pero la Quetzal fue un viaje iniciático que nos cambió, pero nos cambió a todos los niveles inimaginables. Hay muchísimos miles de hijos de Miguel a lo largo del mundo que continuamente, allá donde vamos, viajamos, aunque hayan pasado 20 años sin vernos, es la sensación de que cuando te encuentras con esa gente has vuelto con tu familia. Y ese hogar nos lo regaló Miguel. Bueno, pues voy a ser rápido. Conocí a Miguel en 1990 y estuve con él hasta el 2016, que se nos fue. Bueno, nunca se nos ha ido de todo. Estuve con Alberto Vázquez Figueroa en el 94, por el río Paraguay, que no se acordará, y con Green, volando en globo. Y bueno, pues él me hablaba de todos vosotros. Con Marc hablé para pedirte una foto para un libro que hice, que tampoco te acordarás. Y bueno, pues siempre decía que vosotros erais los verdaderos maestros, junto a Verdugo, que no se me olvide. Y a mí me hacía mucha ilusión llegar a ser camarógrafo con él y estar pues como vosotros, pero desgraciadamente no viví su época de reportero, viví la época de la Ruta Quetzal, que bueno, para mí fue absolutamente entrañable. Y bueno, por contar una anécdota, porque lo que quería siempre es el contenido, la cámara, lo que filmábamos, como vosotros bien sabéis. Y nosotros, aquí que nadie lo se entere, le importábamos un pepino. Y entonces decía una vez en el 91, me acuerdo, Pequerín, me llama, Pequerín, súbete al helicóptero y date una vuelta por el río Amazonas y vamos a ir con el barco Guanahani. Y entonces digo, bueno, Miguel, pues nada, me pongo. Y a un helicóptero con una tartana y me colgué del pie del helicóptero, eso se llama, y con el culo atrás. Y entonces colgué la cámara y me colgué yo también. En esos giros que dábamos alrededor del Guanahani, de repente me caí y él estaba con un altavoz que iba diciéndome, gira, no sé qué da. Entonces cuando me caí dijo Miguel, cuidado con la cámara, cuidado con la cámara. Me hacía mucha gracia porque era lo suyo, el contenido era absolutamente vital para él. Bueno, pues nada, que enhorabuena de estar aquí con todos vosotros, que ha sido fantástica la conferencia. Muchísimas gracias.
Nos quedan un par de testimonios de quienes iban a estar aquí y un vídeo último sobre la ruta. Hola, buenas tardes. Me encantaría acompañar a las personas que vais a presentar y vais a recordar al gran Miguel de la Cuadra Salcedo. La verdad es que desde que yo era un niño lo admiré. Él empezó a trabajar en zonas de conflicto cuando yo tenía 4 años y para mí fue siempre un modelo a seguir como periodista, no como deportista, porque fue un crack del deporte, un campeón olímpico, batió récords, hizo de todo en el mundo del deporte, pero yo lo admiraba como periodista por su forma tan frágil de acercarse a las historias y por su forma tan conmovedora de mostrarlas. La verdad es que me encantaría estar hoy con vosotros y además, sinceramente, os agradezco que me hayáis elegido a mí para estar en un momento tan emotivo como el que vais a celebrar, o estáis celebrando hoy. Hola, amigas y amigos, señoras y señores. Me encantaría estar ahí donde están ustedes. ¿Qué decir yo de Miguel Cuadra Salcedo? Puedo decir muchísimas cosas. Cuando Maite Pascual me dice, Manolo, envíame un vídeo de 1 minuto y medio, 2 minutos, para contar lo que quieras, pues me he acordado de algo muy importante. Mira, desde aquí, desde la Andalucía Occidental, desde Palos, salíamos hacia América durante 14 años en un barco rebautizado como Guanahani, haciendo las rutas de Colón. Primero se llamó Aventura 92, luego se llamó Ruta Quetzal. Bueno, pues hubo un viaje que fuimos a Canaima y en ese viaje de Canaima teníamos que subir al Salto del Ángel. Vivíamos en Ratoncito, en una isla pequeñita del río Churumbera. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que un helicóptero sobrevoló la zona porque Miguel lo había conseguido. No pudo casi tomar tierra y Miguel y yo subimos, agarrándonos bien al patín y nos elevó hacia los 1000 metros que tiene caída libre, poder grabarlo. Pero cuando estábamos arriba y el helicóptero nos dejó y nos pusimos a trabajar, ¿cuál fue la sorpresa? Que pasaban las horas y no llegaba el helicóptero por nosotros. Entonces yo le dije, Miguel, llevamos 5 horas aquí, ya hemos grabado bastante, el helicóptero no va a venir. Y dice, pues tenía que estar aquí, Manolo, pero ya sabes tú cómo son aquí. Y bueno, y ahora, bueno, pues vamos a seguir, porque mira qué belleza, una belleza maravillosa que se ve aquí desde este tepuy. Bueno, pues pasamos toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Y encima me dijo él por la mañana, ¿y has traído algo de comer? No. ¿Y tú? Tampoco. Bueno, había que quererle porque era un gran conseguidor. Pasamos toda la noche casi abrazados porque hacía fresco y el día siguiente Miguel de la Cuadra Salcedo, el piloto, y yo sobrevolamos esa imagen maravillosa que es el... Creo que hay que dar las gracias, también Pío, a las personas, compañeros que no han podido enviar el vídeo, bien porque están fuera de cobertura, pero nos mandan su aportación, como es son muchos, Rosa Calaf, Carmen Sarmiento, con los que hemos hablado, Paco García Nobel, y también yo creo que agradecer, hay muchas personas en la sala, pero está Ana José Cancio, que cuando vio anunciado, compañera de Radio Nacional, cuando había anunciado esta convocatoria, aceleró un documental que está preparando y que se estrena mañana en Radio Nacional de España, en Documentos de Radio Nacional, sobre Miguel de la Cuadra, y donde podréis seguir, si os habéis quedado con ganas, que sin duda nos hemos quedado con ganas todos de seguir hablando, podréis seguir escuchando. Y también Alejandro y tantos otros. No sé, eso es lo que decía al principio, es que es una lista interminable. No sé si nos queda alguna cosilla más para antes de cerrar el acto, porque yo la verdad es que no me apetece nada irme. Pues yo creo que una frase de Miguel, ¿no? Yo me quedo, bueno, primero con el agradecimiento a todos ellos y cómo se han volcado. Yo creo que decir Miguel de la Cuadra Salcedo, sinceramente, es que suenen todos los tantanes. O sea, nadie ha dicho que no, todo el mundo se ha volcado, todo el mundo, ¿cuándo? O sea, desde el primer momento. Y bueno, eso ya dice mucho, ¿no? Y yo creo que como final...
Bueno, es difícil resumir, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por descubrir todavía de Miguel, ¿no? Pero para mí esa frase que dice él, ¿no? La ruta se inspira en un programa socrático que se resume rápido. Descúbrete a ti mismo y luego proyéctate. Eso yo creo que es, ¿no? Yo a eso solo le añadiría una petición a todos vosotros que es muy, muy sencilla, ¿no? Y con la que me gustaría cerrar este encuentro, ¿no? Hablad de Miguel y hablad de Miguel. Fue, es y será siempre un gran ejemplo. Encantado. Si quieres venir aquí. Es nieto, ¿no? ¿Tú eres el nieto de Miguel? Sí, me llamo Alvar, seguí de la Cuadra Salcedo. Y me he emocionado muchísimo todas estas historias. Para mí mi abuelo, pues no solo es un héroe y un tal, es mi abuelo. Yo no le conozco como Miguel, yo le conozco como Papa Grande. Porque mi padre también tenía bigote y, bueno, ahora me lo estoy dejando yo ahora un poquito. Me siento como que estoy empezando a ser un hombre y necesito el bigote. Y yo le llamaba Papa Grande por eso, porque es como una figura, como un jefe indio, como un chamán. Y creo que lo que él hizo para todos nosotros fue un poco un chamán. En las tribus nómadas, los inuit, por ejemplo, en Alaska o en Siberia o en el Amazonas, que tanto le gustaba, estaba esta figura del chamán. Todos eran iguales en la tribu, todos cumplían su rol, su manera de hacer las cosas en conjunto, en comunidad, pero había esta figura que era el chamán y era el que te conectaba con el mundo de los espíritus y el mundo de hacia dentro de ti mismo. Te daba ese viaje a ti mismo. Y para mí Papa Grande es un chamán. Eso es para mí lo que es. Y es una cosa que quería decir aquí. Y estoy muy agradecido de haber venido y haber escuchado a todos lo que todos habéis tenido que decir. Perdona, tu recuerdo... Esa percepción, nosotros tenemos como mayores, pero tu recuerdo de niño, ¿no? Ser tu abuelo y tu recuerdo de niño, ¿tú recuerdas los impactos que tú recibiste? ¿Qué es lo que sentías de pequeño? Aparte de admiración, un poco de miedo. No miedo, porque era una persona muy amable, muy buena, siempre tal, pero había que, quizás por el respeto que tenía por él, era como, tenía que hacerlo todo bien. Me acuerdo de a veces me llamaba como a las 4 de la mañana 7 veces porque quería que le buscara algo en el internet porque no lo encontraba en un libro. Entonces cada vez que llamaba a Papa Grande era como, ¡oh, Papa Grande! Y yo soy una persona, o sea, tengo un teléfono que paso bastante de la comunicación y todo esto, pero recuerdo Papa Grande, cuando me llamaba, cuando me decía algo, era todo como ipso facto. Lo dice Papa Grande. No, es cierto que se cuenta que Miguel llamaba a sus amigos. A Miguel siempre ha estado, ¿verdad, Marisol?, muy preocupado por la situación de España o por cualquier circunstancia, ¿no? Y llamaba a sus amigos o a las personas queridas a horas de la madrugada, ¿verdad? Preocupado para comentar las cosas, ¿no? Un poco como con ese espíritu. Y otra cosa muy importante es que, bueno, a mí me ha inspirado muchísimo. Yo me acuerdo cuando acabé el colegio, no tenía muy claro qué quería estudiar. Me había gustado mucho el cine, también por mi abuela Manon, que para mí no es Marisol, es Manon, que me ha gustado mucho el cine también por ella y por Papa Grande, por películas que Espartaco, tal, cuando él era doble de cine también me acuerdo. Entonces, siempre me ha gustado mucho el cine, me ha gustado mucho escribir el guión y me ha gustado mucho la dirección, pero también me gustaba mucho el arte, el diseño, pero también la aventura. No sabía qué quería hacer, no sabía qué quería estudiar, si hacerme piloto, no tenía ni idea. Y le digo, Papa Grande, tengo este problema, que es que no sé qué voy a hacer en mi vida. Además, con una figura tan grande, muy complicado, ¿qué hago? Esto demasiado. Y me dice, Alvar, tienes 18 años, no sabes qué quieres hacer, ¿tú te das cuenta de la suerte que tienes? Tienes toda la vida por delante, ponte a viajar, no te metas en una carrera que no sabes qué tal. Viaja, descúbrete a ti mismo y luego te proyectas. Proyéctate. Vete. Yo acabo de volver, he estado 7 años, me fui a Australia viviendo 3 años, luego estuve en Indonesia, hice un viaje por Indonesia, Camboya, por todas partes, y luego me fui a estudiar la carrera al Reino Unido, que estuve con Jesús González Rin hace un año, le hice una entrevista con mi prima Jimena, que también está aquí. Ahí está. Vete con el micrófono a Manon, a ver si la convences para que nos diga algo. Seguro que sí. Manon, di algo. Yo no puedo decir nada.
Pues porque me da vergüenza. Marisol. Déjalo nada, que me alegro mucho que se haya hecho este homenaje para Miguel y que está saliendo todo muy bien. Y tú has estado estupendo, te mueves muchísimo. No sé a quién me recuerda. Sí. Yo creo que Marisol, aunque no nos quiera decir nada, ya los vídeos lo ha dicho todo, ¿no? Porque esa pasión también inusual, ¿no? De Miguel del primer momento, de llamar a Marisol, casarse en Japón, irse con ella a Vietnam, les cae una bomba en la pensión, el primer día le dice, tienes que salir de aquí, vete a Tailandia, seguir con ella, ¿no? Es estar juntos, yo creo que ha sido mucho, y luego verte en la balsa que te hemos visto en el Amazonas, guapísima, como si estuvieras en Cannes. Marisol, eso es, bueno, que siempre ha sido guapísima y siempre es guapísima, pero verdaderamente es una parte de Miguel y, bueno, nos gusta mucho ser amigos tuyos. Bueno. Ya me quieren echar. Ah, ¿también quieres hablar? Pues hablar, venga. Saludos, maestros. José. Que me ha pasado una cosa impresionante porque te he visto y hay un niño del año 63 en la escuela de agrícolas, peritos agrícolas, ¿te suena algo, no? Y llega, o hay un niño, y llega un Hillman azul claro, 2 puertas, matrícula de Navarra. Y el niño, hay pocos coches en la época, y el niño se queda impresionado y dice a su padre, ¿quién es? Es que te estaba viendo. Te estaba viendo. Ahí fuera, ¿verdad? No a ti. Pregunta, Miguel de la Cuadra Salcedo. Estaba estudiando perito agrícola. Era famoso en el bar porque comía los bocadillos, le ponían la barra y ponía todos los pisos, tortilla, jamón, todo. Y dice el niño, ¿y qué hace? Estaba en el equipo de tiro de España, estaba en Chile, bueno, batió el récord de España, el mito, dando vueltas, y lo abandonó en Chile y se fue a la Amazonia. Entonces Miguel llegó y empezó a publicar, un año después creo, en el Ya, los domingos, unos reportajes. Y entonces aquel niño dice, oh, yo quiero hacer algo de esto. Y lo cumplió en parte. Pero ahora mismo ha sido un golpe lo que he sentido al verte, porque era aquel niño algo, no estoy hablando de magia, aquel niño se acuerda perfectamente de aquella persona que llegó aquel día con él. Te puedo dibujar el Hillman de Navarra, te suena, te lo habrá contado, sí. Es de su madre. Sí. No había ningún coche en agrícolas y llega allí. Y te he visto ahora mismo y me da un golpe porque eras tu abuelo. Era una cosa impresionante. Y gracias a tu abuelo, en parte, pues ese niño cumplió algo. No todo lo que han vivido, José me ha contado cuántas veces, ¿verdad? Cuando éramos pareja, de hecho, en Jerusalén, cuántas veces me has contado de Miguel esto, Joselito, 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 que nos morimos. Marquecillo. Bueno, y gracias a vosotros, los grandes maestros, Evaristo y Paco, con los que yo he trabajado, por lo menos. Era lo que quería decir. Pues, no te vayas, ven para acá. Tío, sí. Bueno, ahora sí que nos tenemos... No, ven para acá, Miguel. Pues te voy a llamar Miguel, porque tanto decir que se parece a él. Ven para acá. A ver, ahora sí que nos tenemos que ir. Otra vez gracias a todos. Gracias a toda la mesa, porque realmente ha sido un privilegio teneros a todos y cada uno, conoceros, conocer vuestras historias, vuestra relación con Miguel y recordarnos la forma de hacer periodismo y de hacer televisión. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Creo que no estaba pensado, pero quien mejor puede cerrar el acto es este señor. Por favor. Pues, gracias. Iba a decir que precisamente con lo que acaban de decir de los artículos del Ya es a lo que me refería con lo de chamán. Ese fue uno de sus primeros artículos cuando él estaba en el Amazonas y un artículo que era La noche que viajé más allá de la muerte y precisamente hablaba de eso, de lo que fue
hacer el ritual y hacer ese viaje hacia adentro. Entonces, a mí eso me parece que es muy importante. Y, no sé, como sangre nueva, en realidad todos somos sangre nueva, lo ha dicho bien Nano y toda la gente de la Ruta Quetzal, en realidad es una especie de séquito, es como una horda, pero nos ponemos todos de acuerdo y adelante. Exacto, y hacemos honor. Es el chamán de nuestra época y nosotros somos esa época, así que vamos a escucharle lo que él decía. Venga, por Papá Grande, por el gran chamán. Muchísimas gracias Papá a Grande. todos. Gracias. Ya hemos terminado. Bueno. Gracias.